Hola, soy el fanfix, solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 11. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. La hoguera crepitaba a la mañana siguiente, sus llamas danzaban entre la gélida niebla que cubría el cielo. Jon estaba con algunos miembros de la tribu, compartiendo historias de Skyrim junto al reconfortante calor de la hoguera. El ambiente estaba impregnado de camaradería, pero una sombra inminente acechaba, esperando el momento oportuno para revelarse. Fue en este contexto que Lucis, con expresión seria, se acercó a Jon para conversar en privado. Jon, llamó Lucis mientras se acercaba, interrumpiendo la conversación de Jon con los demás. Hola, esposa. ¿Cómo estás? Dijo Jon con una sonrisa. Jon, tenemos que ir a la tienda de la tía Karsi. Tiene una reunión con los líderes de la tribu y quiere que estés allí. Bueno, ya terminé aquí, vámonos. Jon se levantó para seguir a Lucis a la tienda de su tía. Me sorprende que tu tía me haya llamado. La he estado ignorando durante mucho tiempo. Jon sonrió ante esto. No puedo decir que esté contenta con ello, pero ahora es bastante serio, así que me pidió que te llevara atado si era necesario, comentó. Me encantaría ver a esa tímida agarrándome para atarme. En cuanto dijo eso, Lucis se sonrojó y dio pasos pesados mientras se distanciaba del sangre de dragón. Ja 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 ja. Mi querida esposa, ¿de mal humor? Jon se rió. Camina y cállate. Refunfuñó y siguió caminando. No tardamos mucho en llegar a la tienda principal de Karsi, y el lugar estaba más concurrido de lo habitual. Sin encontrar resistencia, los hombres nos permitieron entrar a Lucis y a mí, e inmediatamente empezamos a oír ruidos y murmullos desde dentro. Esto es una locura, Karsi. ¿Quieres enviarnos a la muerte? Gruñó uno de ellos, expresando la indignación que se respiraba en el aire. Yo tampoco lo deseo tanto como tú. Respondió Karsi con un gruñido, y la tensión inundó la atmósfera de la tienda. Otros miembros de la tribu se unieron al coro de protestas, expresando sus preocupaciones y descontentos ante la inminente decisión. Es un lugar maldito, Karsi. Nadie regresa con vida de allí. Protestó otro guerrero, haciéndose eco de las aprensiones del grupo. ¿Por qué arriesgar nuestras vidas por una tierra que nos quita la esperanza? Preguntó una voz femenina, poniendo de relieve la ansiedad generalizada entre los presentes. A pesar de la oposición, Karsi se mantuvo firme. No podemos ignorar las señales. Algo está sucediendo en el norte, algo que podría amenazar a toda nuestra tribu. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que ocurra una tragedia. Los murmullos persistían, mezclados con palabras de descontento e incertidumbre. Lucis y yo observábamos la escena, comprendiendo la gravedad de la situación. Karsi los miró a todos y notó que una nueva pareja entraba en la tienda, su sobrina con el misterioso hombre que la secuestró hacía 2 semanas. Lucis y Jon Snow, es bueno tenerlos aquí, especialmente a ti, Snow, siempre huyendo de mí, dijo sarcásticamente. Bueno, no puedo negarlo. Jon no mintió. Pero ¿puedo saber qué es tan urgente? Oí algo sobre el norte. Habló Jon. Sí, algunos exploradores han visto señales de espectros en esa región, pero nadie regresa con vida después de investigar dentro del bosque. Déjame adivinar, los líderes quieren formar un grupo, pero no creo que seas el único en esto, considerando que siempre has protestado al respecto, ¿verdad? Jon habló con calma, a pesar de algunas miradas de desdén del grupo. La mayoría lo respetaba como a uno de los suyos tras haber convivido con el extraño y poderoso guerrero de ojos amatista. Sí, todo el mundo está enviando 20 guerreros para ver qué está pasando allí. Tiene sentido, ya que el norte se está convirtiendo en una región vulnerable. Un ataque sorpresa de esas criaturas de las que he oído hablar y con las que me he topado es peligroso, murmuró Jon. ¿Has luchado contra ellos? Se burló alguien. No contra las sombras frías de las que hablas, ni contra los caminantes blancos. Pero estos no muertos se queman con facilidad, pero pueden ser bastante problemáticos si van en grupo grande, explicó Jon. Bien dicho, Snow. Por eso me gustaría verte en el grupo. Seguro que serás muy útil con las habilidades de las que habla todo el campamento. Karsi habló con aire de complicidad. Bueno, no puedo negar que pediría unirme de todas formas. Me aburro aquí, dijo Jon con calma, ganándose un codazo de Lucis por su indiferencia. Jon ni siquiera sintió su toque con la diferencia de fuerza.
Snow, siempre has tenido una forma peculiar de involucrarte en los asuntos de la tribu, pero esta vez, tu experiencia puede ser valiosa, reconoció. Jon asintió, reconociendo el peso de las palabras de Karsi. Si puedo ayudar a prevenir una amenaza mayor, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Alguien entre la multitud murmuró algo sobre que Jon tenía sus propias motivaciones. Lucis, al notar el comentario, respondió con firmeza. Jon está aquí porque le importa, como a todos nosotros. No hay tiempo para desconfianza. Karsi asintió y volvió a centrarse en el asunto en cuestión. Necesitaremos a todos los guerreros valientes que puedan ofrecerse como voluntarios. La situación es grave y no podemos ignorar un peligro potencial que se aproxima mientras Mance está ausente. Mientras discutían estrategias para formar el grupo de exploración, Jon se dirigió de nuevo a Karsi. Karsi, te ayudaré, pero no esperes que siga órdenes estúpidas de nadie a quien pongas a cargo de este grupo. Prefiero actuar con independencia, le advirtió. Yo lideraré este grupo y ustedes me seguirán. Declaró un hombre, uno que siempre tenía una mirada oscura hacia Jon aquí. Es hermano de uno de los hombres que maté del grupo de Lucis. Como decenas de padres, hermanos, madres e incluso hijos, me odia en este campamento por haber matado a algunos de sus parientes. Pero nadie me ataca porque los maté con un hacha. Nadie puede quejarse en un pueblo que sigue al más fuerte, pensó Jon. Genial, toma tu arma y demuestra que puedes liderarme, se burló Jon, lanzando el desafío abiertamente. No quería que esta gente lo liderara. Quizá conocieran el terreno mejor que él, pero Jon es un veterano con miles de batallas. Nadie es apto para liderarlo en Tamriel, y mucho menos en Poniente. TSK. Gruñó, pero permaneció en silencio, como todos los demás. Claro, muchos intentaron vengar a sus parientes con duelos mortales, pero Jon los derrotó a todos fácilmente. Solo mató a 2 porque dijeron cosas sobre Lucis, así que no tuvo piedad de ellos. Te dejaré actuar con independencia, pero Lucis siempre estará contigo, dijo Karsi. No podía dejar que liderara la tribu. Nadie confiaba en Snow para eso, a pesar del respeto que se había ganado allí. Sin embargo, Karsi sabía que el esposo de su sobrina tampoco seguiría a nadie. Tenemos un trato, y quédate cerca de mí. Jon asintió y bromeó con Lucis justo después, ganándose la mirada de su esposa. Concluida la reunión, Jon y Lucis regresaron a su espacio, preparándose para el viaje que comenzaría al día siguiente. Cuando llegó ese día, se disponían a partir. Jon revisó su espada, una hoja de bronce pulido que relucía a la luz de la antorcha que él mismo había forjado en el campamento, mientras Lucis inspeccionaba su lanza, una extensión fiable de su cuerpo que contenía otra espada que Jon le había dado, una que él había marcado con símbolos mágicos de Esquirim como maestro encantador. Ambos vestían ropas cuidadosamente cosidas, diseñadas para resistir el frío y la adversidad de la región norte. Empacaron los suministros en mochilas de cuero, cada una con comida cuidadosamente empacada y artículos esenciales de supervivencia. El peso de las mochilas era un recordatorio constante del desafío inminente. Se despidieron de Laffy y fueron a reunirse con el grupo de Karsi junto con miembros de otras tribus. Karsi se paró frente al personal e intercambió palabras de aliento. Los miembros de la tribu también prepararon perros para tareas de rastreo, leales compañeros entrenados para la caza y la defensa. El olfateo y los gruñidos de los animales se mezclaban con el crepitar de las antorchas y el murmullo de la gente, creando una sinfonía de preparación para la expedición hacia el norte. El punto de encuentro estaba fuera del campamento, al norte, con al menos 10 grupos de diferentes tribus que sumaban un total de 200 personas. Un número pequeño para un campamento de 140.000 habitantes, pero perfecto para la exploración. Jon permaneció junto a Lucis, pero se sorprendió al ver a Tormund acercándose a él. «Miren quién es». El matagigante se aventura hacia el norte. Gritó, tan ruidoso como siempre. «¿Y decidiste quedarte?» Jon se rió de su amigo. «Mi tribu me necesita aquí. Si no, yo también me iría, pero tengo una persona de confianza para liderar el grupo», respondió. Tras intercambiar algunas palabras con él, Jon volvió a centrar su atención en los grupos y vio a Val entre ellos, liderando el suyo. Al cabo de un rato, una de las tribus tomó la iniciativa, y los grupos comenzaron a avanzar hacia el norte. El entorno era vasto e imponente, con el bosque más allá del muro extendiéndose ante ellos como una alfombra de árboles antiguos e impenetrables. El cielo nocturno, salpicado de estrellas, proyectaba una tenue luz sobre el paisaje, creando una atmósfera misteriosa e imponente. «Escucha, querida esposa, no te separes de mi lado por nada del mundo».
Lo haré sin que me lo digas. Alguien tiene que vigilarte. Se burló. Bien. Si nos encontramos con espectros, usa la espada. No pude encantar tu lanza porque el metal es demasiado pequeño para la combinación, pero esa espada funciona contra espectros, advirtió Jon. Espera, ¿esos símbolos extraños son mágicos? ¿Encantaste mi arma? Dijo alarmada, ya que Jon no le había explicado nada antes, simplemente le entregó la espada ya hecha sin palabras. Sí, son mágicos. Lo hice para garantizar nuestra seguridad. Esta espada puede repeler espectros quemándolos, pero la magia tiene un límite. La cargué con mi propio poder, así que si necesitas reponer el encantamiento, tendrás que venir a mí, explicó Jon, con tono serio. Lucis frunció el ceño, intentando asimilar toda la información. Es difícil de creer, Jon. Tus habilidades y lo que te he visto hacer, la magia, nuestros enemigos como las sombras frías y los espectros, estamos lidiando con cosas que antes solo habíamos oído en los cuentos. Jon le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Sé que es difícil de aceptar, Lucis, pero vivimos en un mundo donde la magia es real y los peligros superan con creces lo que imaginábamos. Necesitamos adaptarnos para sobrevivir. Me aseguraré de que salgamos con vida de todo lo que podamos encontrar. Ella asintió lentamente, aún asimilando la magnitud de lo que estaba por venir. Confiaré en ti, Jon, pero espero que, al final, todo esto valga la pena. Jon sonrió, agradecido por su comprensión. Valdrá la pena, Lucis. Afrontaremos estos desafíos juntos. Al fin y al cabo, somos marido y mujer, ¿no? Jajaja. Jon rió, y Lucis se burló de las bromas del sangre de dragón. Con este intercambio, Jon y Lucis regresaron al grupo, ahora más alineados ante lo desconocido que les aguardaba más allá del muro. El grupo se dirigió al norte, con Jon entre las 200 personas en una misión de reconocimiento. La suave luz de la mañana bañaba el paisaje al dejar atrás el campamento. Los pasos en la nieve, ahora iluminados por la luz del sol naciente, creaban una serena banda sonora para el viaje. Jon miró hacia atrás y vio que la fogata central aún ardía. La oportunidad de desentrañar los misterios de los poderosos nigromantes y la amenaza de los espectros se extendía ante él. Lo desconocido se extendía como un rompecabezas por resolver, y Jon estaba decidido a descubrir la verdad con sus propios ojos y afrontar estas cosas, lo cual, según él, es una de las razones por las que los Dradrix lo enviaron a este mundo en este momento. Capítulo 12. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. En los días siguientes, la expedición avanzó hacia el norte, con la misión de reconocimiento antes de fortificar la región. La mañana traía consigo la promesa de un viaje desafiante, y mientras el grupo avanzaba por el bosque helado, Jon observaba atentamente el paisaje que lo rodeaba. El bosque era una maraña de árboles retorcidos, cuyas ramas parecían susurrar historias antiguas, mientras la nieve caía sobre sus hojas. Los guerreros abrían camino, sus pasos marcados por el crujido de la nieve bajo sus botas. Lucis, junto a Jon, permanecía vigilante, agarrando firmemente su lanza. A medida que avanzaban, llegaron a vastas llanuras ventosas donde el viento cortante los desafiaba a cada paso. El grupo, ahora más unido que nunca, enfrentó la adversidad con determinación. Perros rastreadores corrían delante, dejando huellas en la nieve hasta donde alcanzaba la vista. Los días transcurrieron, llevándolos a un río helado. La travesía, aunque desafiante, se convirtió en una prueba de valentía para el grupo. Hachas en mano, cortaron bloques de hielo para crear un paso seguro. Al otro lado, se encontraron ante majestuosas montañas cuyas cimas se perdían entre las nubes. En una noche estrellada, los grupos se reunieron alrededor de fogatas crepitantes. Jon compartió historias con otros guerreros junto a Lucis, evocando la leyenda de un antiguo explorador que se atrevió a enfrentarse a lo desconocido. El fuego proyectaba sombras danzantes en sus rostros, creando camaradería ante la adversidad. El viaje continuó a través de la desolada tundra, una extensión abierta que ponía a prueba la resiliencia del grupo. A cada paso, Jon sentía la responsabilidad sobre sus hombros. La expedición no era solo una búsqueda de conocimiento, sino un intento de proteger a las tribus del norte de la creciente amenaza. A medida que el grupo avanzaba, la incertidumbre flotaba en el aire, como una sombra inquieta siguiendo las huellas marcadas en la nieve. Jon, con su espada mágica envainada, sentía la tensión palpable a su alrededor. Lucis caminaba a su lado, y juntos supieron que la verdad aguardaba tras la siguiente curva del sendero helado.
A medida que nos adentramos en el bosque, noto que la vida silvestre es cada vez más escasa, comentó Jon, mientras sus ojos escudriñaban el paisaje nevado. Lucis, observando las sombras entre los árboles, añadió: nuestros exploradores han estado evitando esta zona últimamente. Parece que la acción está a punto de comenzar, dijo Jon, con un tono que revelaba una mezcla de anticipación y preparación. Siempre actúas con imprudencia. Puede que te hayas visto derrotar a una docena de hombres, pero eso no significa que puedas enfrentarte a las frías sombras, resopló Lucis, expresando genuina preocupación. Jon, respondiendo con una sonrisa segura, replicó: tienes que tener fe en tu marido, querida esposa. Se rió, mostrando indiferencia ante la subestimación de la mujer. No dejes que te maten, resopló ella, mostrando genuina preocupación. No te preocupes por eso. Me intriga más el cuervo que nos sigue desde ayer. Jon cambió de tema, con la mirada fija en el cielo. ¿Cuervo? Respondió ella, con sorpresa reflejada en su expresión. Sí, Val nos habló de los huargos y de cómo podían morir si el animal en cuya piel se transformaban moría, explicó Jon, y continuó. Iliana me dijo lo mismo, pero no funcionó contra este huargo. Nadie se dio cuenta de que un huarg estaba muriendo en el campamento, así que tienes razón, comentó con cautela en sus palabras. En fin, busqué a ese huargo, pero no encontré nada. Descubrí que no está en el campamento después de usar un hechizo, dijo Jon con seriedad. ¿Cómo puede un huargo estar espiando el campamento? ¿Y tú contaste esa locura de venir de otro mundo? Dijo Lucis en voz baja, pero con evidente preocupación. No lo sé. Nadie debería saber de mí aquí, pero este ser me está observando de cerca. Me ha estado observando desde ayer, pero quiero averiguar por qué. Jon mantuvo el tono. ¿Cómo vas a averiguar dónde está? Preguntó Lucis con recelo. Observar. Dijo Jon, y su mano brilló con un hechizo de clarividencia. Una línea brumosa comenzó a viajar hacia el noroeste desde donde estaban. Jon canceló el hechizo antes de que nadie más lo viera. Solo él y Lucis tuvieron la visión un poco apartados de los demás. ¿Eso? ¿Qué es esa luz? Preguntó curiosa y encantada. Es una magia que te guía hacia tus objetivos. Soy el mejor rastreador del mundo con ella, a pesar de que me subestiman de dónde vengo. Puede salvarte la vida y evitar que te pierdas si sabes cómo usarla, dijo Jon. La clarividencia puede ser un hechizo para principiantes, pero para quienes saben usarla, se vuelve indispensable para rastreadores y viajeros. Jon es quien la desarrolló a un nivel que nadie más en el continente ha alcanzado. Siempre has mantenido en secreto el lugar donde aprendiste a ser mago, comentó. Bueno, dejemos eso para otro momento. Ahora continuemos. Mientras caminaban por el bosque, Jon decidió explorar un poco más sobre el conocimiento de Lucis, especialmente sobre los lobos gigantes utilizados por sus antepasados. Lucis, ¿qué sabes de los lobos gigantes? ¿Has tenido alguna experiencia con estas criaturas? Preguntó Jon, curioso por saber si la joven esposa compartía algún conocimiento sobre los imponentes animales que habitaban estas regiones. Lucis pensó un momento antes de responder, ajustando el agarre de la lanza que portaba. Bueno, crecí escuchando historias sobre ellos, cuentos que comparten los norteños. Dicen que son criaturas majestuosas, pero indomables. Aparte de los Stark, nadie los ha domesticado jamás. Pero son bestias salvajes, ¿verdad? Jon asintió. Sí, tienes razón. Son majestuosos y feroces. En el norte, mis antepasados aprendieron a convivir con ellos, a comprender su comportamiento. He oído historias de ellos como centinelas silenciosos y valiosos aliados cuando era necesario. Sin embargo, por alguna razón, los Stark ya no tienen a sus lobos. Lucis parecía intrigada por la descripción, con sus ojos azules fijos en Jon. ¿Porque creo que vas a hacer una estupidez? Quizás encuentre algo en este viaje. Estoy pensando en hacer algo que mis antepasados no han hecho en cientos de años, tal vez miles, no lo sé, explicó Jon. Genial, ¿te vas a suicidar?, se burló ella. Ten fe en tu marido, se rió Jon mientras la veía alejarse. Durante el resto del viaje, la atmósfera se mantuvo serena. Pasaron 2 días más rumbo al norte. Jon interactuó principalmente con Val y miembros de la tribu de Karsi, y aunque algunos aún guardaban resentimiento por ser un extraño que había matado a conocidos, mantuvieron cierto respeto. Fue entonces cuando Val apareció, tras días sin intercambiar palabra desde su partida del campamento. Mientras Jon comía solo, ella se acercó. ¿Cómo estás, Snow?, preguntó Val, rompiendo el silencio. El clima es bastante agradable, respondió Jon sonriéndole a la mujer.
siempre eres una rareza. Llevas menos ropa que los demás y pareces cómodo con este frío. Ya se habla de un hombre bendecido por los dioses antiguos, dijo sonriendo. No puedo decir que seas la primera persona en llamarme bicho raro. Donde quiera que voy, siempre llamo la atención, respondió Jon, encogiéndose de hombros. Escuché que no sigues las órdenes de tu grupo, cambió de tema, buscando más información sobre las decisiones de Jon. Sí, tengo la libertad de hacer lo que crea mejor, siempre y cuando tenga a Lucis a mi lado, comentó Jon, relajándose en su postura. Ten cuidado. A algunas tribus de aquí no les caes bien, sobre todo a los 10. Intentaron darte órdenes, advirtió. Entonces, menos de ellos regresarán al campamento si lo intentan, dijo Jon encogiéndose de hombros, mostrando su indiferencia. Despreocupada como siempre, pero no dudo que lo harás, suspiró. Val, ¿cómo van las cosas en la tribu? Parece que últimamente hay mucha inestabilidad en los grupos del frente. Val suspiró, mirando el paisaje nevado. Hay tensión, Jon. La noticia de que no se han encontrado supervivientes y que cada vez hay menos animales ha generado inquietud. Algunos se resisten a la idea de explorar estas tierras. Siento la aprensión en el aire. Pero a veces, afrontar el peligro es necesario para garantizar la seguridad de tu gente, reflexionó Jon. Val lo miró fijamente. Siempre tienes una perspectiva única, Snow. Creo que eres el único capaz de guiarnos en momentos de peligro. Dudo que tu tribu o cualquier otra persona acepte eso, pero ayudaré si es necesario, Jon habló con calma. Bien. Nos acercamos a un puesto de vigilancia, o lo que queda de él. Necesitamos reforzarlo para establecer defensas y evaluar la situación en la región. Es muy probable que estén muertos y nos encontremos con las criaturas. Así que tengan cuidado, dijo, con un tono de voz que adquiría la seriedad necesaria para la situación. Sí, pero si pasa algo y necesitas mi ayuda, búscame, respondió Jon, mostrando su disposición a colaborar, incluso con las tensiones que lo cubrían. TSK, soy la esposa de un lancero, Jon Nieve. Puedo cuidarme sola. Pero agradezco tu preocupación. Ah, y ten cuidado con la mujer de la tribu de Tormund. Intentará robarte, rió, como si no fuera la primera vez. Gracias por la advertencia, Val. Tendré cuidado. En ese momento apareció Lucis con el agua que había traído del río con su tribu. Hola, Lucis. Bueno, me voy. Mi tribu me necesita. Me alegra verlos de nuevo. No olviden prepararse para alcanzar nuestra meta, se despidió Val, y Jon fue a ayudar a Lucis con las tareas. Mientras el grupo de 200 personas, liderado por Val y otros líderes, se acercaba a lo que había sido un campamento del pueblo libre, la desolada escena se desplegaba ante ellos. El viento frío cortaba el aire, llevándose consigo el pesado silencio que se cernía sobre el lugar. Los primeros grupos examinaron el campamento, ahora reducido a ruinas, con tiendas de campaña rotas y postes destrozados. Las marcas de garras y armas en los árboles circundantes atestiguaban la intensidad del conflicto que allí se había librado. La nieve, manchada con pequeñas manchas rojas aquí y allá, era el único testigo mudo de las batallas pasadas. La atmósfera sombría se veía agravada por la ausencia de vida. No se oía el canto de los pájaros, y el paisaje gélido carecía de cualquier señal de movimiento. El grupo avanzó con cautela entre los restos de un lugar que antaño albergó a los guardianes del norte, ahora rendido al silencio y al abandono. Jon, Lucis, entre los miembros del grupo que llegaron tarde, examinó cuidadosamente los alrededores. El terreno irregular y las huellas confusas en la nieve revelaban una lucha caótica. El líder del grupo, Guren, responsable de guiar a la tribu de Karsi, permaneció vigilante, con la mirada atenta a cualquier señal de peligro inminente. Es inquietante, murmuró Lucis mientras sus ojos azules escudriñaban el campo de batalla abandonado, llenos de aprensión. No hay cuerpos, como si todos hubieran desaparecido. La tensión en el aire era palpable, envolviendo al grupo en una atmósfera cargada de misterio e inquietud. Continuaron avanzando con cautela entre los restos de lo que antaño había sido un campamento de vigilancia, ahora sumido en la desolación. Dijiste que se transforman en esas cosas, así que es muy probable que ya sean espectros, dijo Jon, tocando suavemente el hombro de la joven, buscando consolarla ante la sombría escena. No te preocupes. Me aseguraré de que no te pase nada, dijo Jon con un tono tranquilo y tierno, transmitiéndole a Lucis la confianza de que la cuidaría en ese entorno aterrador. Sí, ella asintió, aceptando las palabras de Jon, asimilando la gravedad de la situación. Todos, montemos nuestro campamento.
Nuestra tarea es restablecernos aquí y realizar un reconocimiento de la zona. Manténganse alerta, sobre todo de noche. Guren se dirigió a la tribu, y todos comenzaron a elegir un lugar para acampar al anochecer. Ahora, montemos el campamento. Debemos elegir un lugar mejor para nosotros, anunció Jon, y Lucis lo siguió de inmediato, preparado para afrontar los desafíos que les aguardaban al anochecer. Capítulo 13. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Jon se dedicó a afilar la hoja de hierro que había adquirido de la guardia de la noche. Aunque el metal no era de la mejor calidad, sin duda superaba al bronce. Al adornarla con runas mágicas, Jon imaginó la posibilidad de transformar esta sencilla arma en algo verdaderamente poderoso contra los no muertos, que eran débiles contra el fuego. Como maestro del encantamiento, podía hacerlo sin siquiera tener una mesa de encantamiento, pero requería mucho tiempo y concentración, algo que solo ahora había logrado. Mientras su dedo brillaba rojo y trazaba símbolos extraños sobre el metal, Jon no pudo evitar hacer un comentario. Ojalá tuviera todo mi arsenal aquí. Es una pena no poder acceder a mi espacio dimensional con mis cosas en esta dimensión, ya que solo podía hacerlo en Skyrim, se lamentó Jon en voz baja, extrañando sus preciadas armas y objetos que lo ayudarían a afrontar los desafíos que le aguardaban en su viaje por estas tierras. Sin embargo, sin mucho que hacer, simplemente se lamentó en silencio. Ya había abierto un nuevo espacio dimensional en este mundo. Todo lo que Jon había recolectado de la Guardia de la Noche y de los hombres a los que se había enfrentado, ropa, bronce, hierro, arcos y flechas, estaba almacenado en un espacio separado creado mediante magia de alteración. Fue lo primero que hizo al llegar a este mundo, pues era una de las cosas más útiles que podía tener. Y para no levantar sospechas, solo llevaba su arma en la cintura. Lucis era la única que sabía la verdad, pues había presenciado cómo Jon guardaba la mayoría de las armas en ese espacio. Le dio una explicación convincente a Karsi, la líder de la tribu, cuando ésta le preguntó por las armas del cuervo. Mientras Jon manipulaba la espada, la nostalgia invadió su mente. Recordó los tiempos en Skyrim, donde vivió sus extraordinarias aventuras, con desafíos diarios en las gélidas tierras de Skyrim. Sintió añoranza por quienes compartieron esos momentos, sabiendo que nunca los volvería a ver, lo que hizo que el dracónido se sintiera un poco sentimental al marcar la espada con la punta de su dedo brillante. Habían pasado decenas de minutos, y Jon se liberó de esos pensamientos, concentrándose en el arma que tenía delante. Puedo mejorar este hierro con un hechizo de transmutación, pero eso lleva aún más tiempo del que no dispongo ahora mismo. Jon observó su obra, lista en ese momento. La hoja de hierro había sido tallada con símbolos rojos brillantes, lo que le daba un aspecto mágico. «Una hora para crear esto con las manos», comentó Jon, observando la espada desde varios ángulos. La espada no está muy bien hecha, pero es eficaz para que Lucis se proteja de cualquier cosa que aparezca. Terminó antes de sentir que alguien se acercaba. «Jon», aquí Lucis apareció a su lado, ofreciendo un trozo de carne de conejo asada mientras se sentaba junto al Dragonborn. «Gracias», dijo Jon, tomando la comida. Era de noche y el campamento estaba prácticamente en silencio, por eso Jon se había tomado ese tiempo para crear las runas sin que nadie lo molestara. «¿Qué te parece este lugar?». Lucis inició una conversación, mirando el antiguo puesto militar de Mance. Jon observó las tiendas de campaña que albergaban a 200 personas que habían acudido a la incursión. Miró más allá y contempló cada rincón del bosque. No puedo negar que es estratégicamente ventajoso con el terreno elevado, pero podríamos reforzar las defensas con algunas mejoras. Sin embargo, improvisar en un bosque tiene sus limitaciones, y el bosque en sí mismo es un problema. Podríamos ser rodeados fácilmente. Deberían haber elegido un lugar fuera del bosque como campamento principal, podríamos sufrir un ataque y ni siquiera ver venir al enemigo, comentó Jon, analizando el campamento y las sombras que se entrelazaban entre los árboles. ¿Crees que nos van a atacar?, dudó, preocupada. Ningún grupo ha sobrevivido quedándose aquí, así que no me cabe duda, dijo Jon con calma. Lucis asintió, de acuerdo con la lógica de Jon, pero no hizo nada para aliviar la creciente tensión en la chica. Jon la miró con una leve sonrisa. No te preocupes, no será esta noche. Estoy seguro de que esas criaturas no tienen un grupo lo suficientemente grande como para atacarnos justo después de nuestra llegada. Si planean hacerlo, podría llevarles un tiempo reunir soldados no muertos antes de lanzar semejante ataque, dijo Jon, mirando hacia la oscuridad del bosque.
Lucis no podía ver, pero Jon tenía los ojos rojos en ese momento, usando dos gritos silenciosos, pudo ver criaturas vivas y muertas, pudo ver todos los animales cercanos e incluso algunos muertos vagando por el bosque, pero nada como un ataque de ellos, por lo que estaba tranquilo. Lo entiendo, pero dices que nos van a atacar de todas formas, y pareces tan tranquilo. Lucis confiaba en el análisis de Jon, pero no pudo evitar mirarlo con cierta cautela. Es cierto, tengo más confianza en que puedo salir de aquí con vida, y eso te incluye a ti, mi esposa de lanza, así que no estés tan preocupada. Ella no dijo nada. Bueno, toma esto. Jon le entregó la espada envainada. ¿Un arma de hierro? Miró la hoja, sorprendida. El hierro era muy valioso en ese lugar. Sí, pero puedes desenvainar la espada y te sorprenderás aún más, le indicó, y ella sacó la hoja al tiempo que los símbolos brillantes empezaban a aparecer. ¿Qué es esto?, dijo ella, mirándolo con asombro. Se ha convertido en un arma mágica. No tenía piedras de alma para crearla, así que usé mi propia energía, dijo Jon. Después de todo, es un recipiente con numerosas almas de dragones que mató, así que tuvo el privilegio de crear sus armas encantadas con algunas partes de las almas que llevaba dentro. Ahora es una espada peligrosa. Todo lo que toca estalla en llamas. Úsala contra los espectros si no estoy cerca, ¿entiendes?, dijo Jon. Aunque Lucis no entendía a qué se refería con la piedra del alma, confió en Jon cuando dijo que algo era mágico y podía quemar a los espectros. Sí, lo haré, dijo. Bueno, voy a tomar mi turno, es la hora. Vuelve a nuestra tienda y duerme bien, dijo Jon y se despidió de Lucis, después de pasar un rato más con ella y comer. Jon se alejó de la tienda y se dirigió al lugar donde pasaría las siguientes horas como centinela en el campamento de la tribu de Karsi. La guardia era bastante tranquila. Jon, con sus ojos y poderes, podía monitorear todo lo que sucedía en el bosque. Notó que ningún espectro se acercaba al campamento, a pesar de su presencia vagando por el bosque, así que permaneció en silencio, afilando sus armas con calma y encantando otras espadas durante ese tiempo. Había terminado otra arma cuando vio que algunos miembros de otras tribus se acercaban a él en ese momento, parecía que había sido marcado por otros y vieron una oportunidad de encontrarlo. Mira, si no es el arrodillado intentando ser un hombre libre, oyó Jon la voz burlona del hombre mientras se acercaba. Ya estaba acostumbrado a esto, Jon pudo haber creado una reputación en el ejército de Mance, no solo era irrespetado aquí en este lugar, muchos lo despreciaban en todos los campamentos, pero por lo general, los contenían con una buena paliza e incluso la muerte, cuando a Jon no le agradaban mucho. Jon miró a los tres hombres con abrigos con huesos. Eran Tens. ¡Qué visita tan intrigante! ¿Qué puedo hacer por hombres que se visten con los huesos de sus propios perros?, preguntó Jon con tono divertido. Cállate, sureño, puedes engañar a muchos de la gente libre, pero sabemos que eres un espía arrodillado. Ahora que por fin te hemos encontrado aquí y solo, podemos encargarnos de ti, gruñó uno de ellos. Genial, estoy aquí, ¿qué esperas?, dijo Jon, sin siquiera levantarse de su sitio y simplemente mostrando su espada de hierro en la que aún no había usado runas, esperando a que los hombres intentaran atacarlo. Por un momento, dudaron antes de que Jon se levantara, sintiendo una mala premonición sobre esto, pero fue descartada inmediatamente. Él era solo un hombre para ellos, los rumores de sus hechos siempre eran recibidos con burla por sus grupos, ahora podían lidiar con él y alegar ignorancia a la mañana siguiente. Vamos a por él, dijo uno de ellos y tomó la iniciativa de atacarlo. Jon no se movió, y con su mano izquierda, creó un pequeño ruido que estos hombres no percibieron, y una barrera se creó a su alrededor usando su alteración para crear este espacio silencioso. No mató a todos, pero no le gustaban estos hombres, así que decidió no perdonarlos. Con su mano derecha, Jon creó un resplandor púrpura y conjuró a 5 lobos sobre ellos mientras se acercaban con armas de bronce. Los 5 lobos espectrales emergieron de un portal de energía púrpura, sorprendiendo a los hombres al aparecer de la nada. Detuvieron su ataque, asustados, intentando escapar de aquellos lobos mágicos, pero antes de que pudieran reaccionar, los lobos de Jon tomaron la iniciativa y se lanzaron contra los 3 hombres, quienes solo intentaron protegerse de los dientes de los lobos etéreos mientras caían al suelo. Gritaron de desesperación y dolor, suplicando ayuda en los siguientes segundos, pero nadie en el campamento pudo oír el sonido de sus muertes. Jon simplemente observó cómo los hombres mordían sin reaccionar. Había visto cosas peores, así que no le afectó mucho.
Este hechizo siempre me ha sido útil, una creación mía para entrar sigilosamente en campamentos enemigos o incluso para sorprender a una mujer, comentó Jon mientras acariciaba al lobo espectral que venía a pedirle cariño mientras los demás rodeaban los cadáveres. Este hechizo de silencio fue su propia creación. Jon nunca profundizó en la magia de alteración, pero estudiando un poco de ilusión, logró desarrollar y crear hechizos que nadie tenía, demostrando que era un genio en esa área. Tú, lleva estos cuerpos al bosque y devóralos, ordenó Jon, y sus invocaciones comenzaron a recoger los cuerpos con sus bocas y llevárselos al bosque. Jon lo había planeado desde el momento en que invocó a los lobos, para que nadie sospechara de él y dijeran que los animales los devoraron a la mañana siguiente con las marcas de los dientes. Después de ver cómo se llevaban los cuerpos, Jon lanzó otro hechizo para limpiar todos los rastros que indicaban que esos hombres habían estado allí. Jon regresó a su espada con nuevas runas. Tenía la intención de crear una también para Val. Así, pasó el resto de la noche en silencio, sin que nadie supiera hasta la mañana siguiente que el campamento había sido reducido. Capítulo 14. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Al día siguiente, Joao continuó su día tranquilamente en el campamento. Lucis había salido de su tienda y lo saludó mientras Jon le entregaba un poco de carne que acababa de asar. Buenos días, gracias, dijo tomando la carne. Jon simplemente asintió mientras ella se sentaba a su lado. El día en el campamento transcurría con tranquilidad, hasta que llegaron los rumores de que algunos de los señores de los huesos habían sido encontrados devorados por lobos en el bosque, lo que indignó profundamente a la tribu, que incluso lanzó miradas sospechosas al Sangre de Dragón, ya que algunos debían saber que habían ido a visitar al sureño la noche anterior. Pero Jon no le prestó atención. Después de todo, ¿quién podría incriminarlo? Lucis, dile a tu hombre que necesitamos agua. ¿Puede traerla?, preguntó Guren, el responsable del campamento. Lucis, dile a este tipo que, si no es lo suficientemente hombre como para pedirme las cosas directamente sin ser un cobarde, no haré nada por él, comentó Jon a un lado, pues este Guren nunca había dejado de demostrar su desdén por el sanguinario dragón. La gente de la tribu observaba esto con curiosidad. A Guren, a quien no le gustaba que lo llamaran cobarde, lo miró furioso. ¿Te atreves a llamarme cobarde?, exclamó, casi agarrando su hacha. ¿Y no lo eres? Quítate ese hacha de la cintura y solo te quedarán 30 segundos de vida, así que piénsalo bien, comentó Jon con calma, mirando a los ojos del hombre, quien se sintió algo intimidado por su mirada. Después de todo, había quitado miles de vidas, y sus ojos bien podían transmitirlo. Necesitamos agua, tienes que hacer algo por el campamento. Gruñó el hombre, pero al final no pudo enfrentarse a Jon. Jon se reía, diciendo que así no se le pide nada a nadie, y mucho menos a alguien a quien no se le puede dar órdenes, pero Lucis comentó a su lado. Jon, por favor, no empeores las cosas, necesitamos agua, no vale la pena pelear por orgullo, prácticamente suplicó, y Jon suspiró. Hago esto por ti, si no, ya estaría haciendo que este hombre se trague un galón de agua hasta ahogarse, comentó Jon y terminó poniéndose de pie. Jon fue al balde de cera donde sacaban agua y tomó 2 de ellos, mientras que un hombre solo podía llevar uno lleno, pero a Jon no le importó y salió al arroyo cercano. Tras descender del campamento y atravesar el bosque con algo de follaje, se adentró en él caminando tranquilamente hasta llegar al río, a unos 500 metros del campamento. Se acercó y notó la presencia de algunas personas cerca. «Están cazando», comentó Jon, mirando las huellas en el suelo. Y cuando empezó a llenar las ollas de barro con agua, sintió que alguien se acercaba. Era una chica de pelo rojo, como dicen aquí, besada por el fuego y ojos claros como el cielo azul. Si Jon no se equivocaba, esta era la chica que Tormund le pidió que cuidara extrañamente, ella se acercó a él con curiosidad mientras Jon simplemente la analizaba. «Entonces, ¿tú eres el cazador de gigantes?», se acercó y preguntó con curiosidad. Jon miró un momento y, antes de responder, dijo. Todavía no he conseguido matar a ningún gigante. Se encogió de hombros, pues era cierto. Pero todos dicen que puedes luchar contra uno. Tal vez incluso derrotar a unos cuantos, dijo con una sonrisa, y caminó hacia el río a su lado. Me hice amigo de algunos, nos peleamos, creo que tengo el don para eso, dijo con una pequeña sonrisa. No eres del norte, ¿verdad? Nunca he visto a un hombre como tú, ninguno sin vello facial, comenta con curiosidad, mirándolo fijamente. Nací en el sur, dijo, acostumbrado ya a responder a ese tipo de preguntas. ¿Así que de verdad eres sureño?, preguntó intrigada.
Sí, vengo de Invernalia, comentó Jon ya que no había razón para ocultarlo. ¿El castillo de los Stark? Mi madre era una Stark, mi padre era aún más al sur. Mi tío me crió durante unos años hasta que me fui de allí. Tenía 8 años en ese momento, comentó. Se sentó a su lado, guardando su arco, y continuó preguntando, queriendo saber más sobre él y su vida en el sur. ¿En serio? ¿Y a dónde fuiste después de eso? Fui a un lugar muy lejano, mucho más al sur o al norte de lo que puedas imaginar, se refería Jon a otro mundo, ¿qué más podía decir? No entiendo, preguntó de una manera que hizo sonreír a Jon. Es difícil de entender, pero cuéntame sobre ti, ¿eres cazador? Preguntó mirando su arco pero sin ningún cadáver de animal en ella. Sí, soy muy buena con el arco. ¿Conoces a Tormund? Pertenezco a su tribu, dijo ella. Pero aún no sé tu nombre, ya que no me lo has dicho. Sonrió, haciéndola sonrojar un poco. Es Ygritte, comentó un poco avergonzada. Jon Snow, puedes llamarme Jon o Snow, no me importa mucho, comenta. Entendido, te llamaré Jon, dijo, ya un poco más cómoda. Se levantó de la orilla del lago, estirando un poco los músculos antes de recoger los cántaros de agua. La caza no ha sido muy buena, ¿verdad? Comentó al ver que no había tenido éxito. No, la verdad es que no, soy buena cazadora, pero la zona está bastante desierta. Llevamos más de media hora cazando y no hemos encontrado nada, dijo frustrada. Déjame ver eso, le pidió su arco, y tras dudarlo un poco, ella terminó entregándoselo. Lo examinó desde todos los ángulos antes de tensar ligeramente la cuerda. Estaba hecho de madera simple y una cuerda fuerte, pero no muy duradera. Se dio cuenta de que una flecha normal no alcanzaría ni los 60 metros, no sin romper el arco. Le pidió 2 flechas a Ygritte, y ella terminó dándoselas para ver qué hacía. Jon observó el lugar con pocos árboles, con su ojo para detectar vida, y rápidamente comenzó a caminar hacia un punto específico. Ygritte lo encontró extraño, pero lo siguió de todos modos. Jon colocó una de las flechas en el arco y la apuntó a un árbol entre muchos otros. Tiró del arco y la lanzó. Ygritte vio que la flecha impactaba en el tronco, preguntándose qué hacía. Entonces, un conejo salió del pequeño agujero del tronco, dejándola atónita. Ni siquiera había visto cuando Jon ya había colocado otra flecha en el arco y apuntado al animal. Un segundo después, vio cómo el conejo recibía un disparo mientras intentaba huir a toda velocidad. Era un conejo blanco corriendo por la nieve. ¿Cómo? Preguntó con sencillez mientras la sangre del conejo teñía la nieve blanca de un solo disparo. Jon simplemente sonrió. Con la práctica, ahora tienes algo que aportar a tu tribu, dijo, devolviéndole el arco. ¿Puedes enseñarme? Preguntó ella, mirándolo como si fuera el mejor arquero que había visto en su vida. Difícilmente podría enseñar eso, dijo, tomando las ollas de agua en cada uno de sus brazos y comenzando a retirarse. Ygritte se quedó allí viéndolo irse como si no hubiera hecho nada increíble mientras ella presenciaba, no era solo su habilidad, sino como vio ese conejo escondido era un gran misterio para la chica. Jon podría haber matado al conejo atravesándole la trompa si hubiera usado magia, pero eso habría sido aún más evidente, así que lo hizo a la manera tradicional, sin imaginar el impacto que tuvo en la niña. Regresó al campamento y se dirigió a la tribu de Karsi. Guren lo miró aún con ira, pero no dijo nada mientras Jon colocaba las ollas de agua. La rutina en el campamento era así. Por la mañana buscaban provisiones, por la tarde intentaban reconstruirlo y por la noche vigilaban el lugar. Jon decidió buscar a su esposa lancera y vio a Lucis entrenando sola detrás de su tienda. Se acercó rápidamente y se apoyó en un árbol, cruzándose de brazos y sonriéndole. Ella lo notó, pero seguía sin prestarle mucha atención, intentando cortar el aire con sus movimientos. Observó un rato hasta que rompió el silencio. ¿Intentas imitarme? Haz lo que te enseñé, dijo sonriendo. Ella lo miró por un rato y simplemente dijo, tal vez. Me gustan tus movimientos, estoy tratando de volver a aplicarlos. Pero aún así tienes que hacer lo que te enseñé. Necesitas perfeccionar tu postura. Nunca serás bueno sin un buen juego de pies, dijo. Ya que puedes perder el equilibrio fácilmente y tu enemigo se aprovechará de ello. Tienes que tener cuidado con la firmeza de tu cuerpo. De nada sirve conectar golpes si eres tan frágil como una ramita, dijo riendo. Ella se quejó. No soy tan frágil, lo estoy intentando. Le pareció divertido y terminó agarrando una espada también y dijo, entrenemos un poco, ha pasado un tiempo desde que practicamos por última vez. Observó un rato y luego se colocó. Hagamos esto con un combate real. Se enfrentaron.
Lucky levantó su espada de bronce, mientras Hon mantenía la suya baja, sin preocuparse mucho por actuar. Al final, fue más rápido que todos los presentes. Lucky dio el primer paso, asestando un tajo de arriba a abajo. Él paró la espada, produciendo un chasquido metálico en el aire. Ella estaba un poco frustrada por la facilidad con la que él detenía su ataque, como siempre. Él la miró y le dijo, mantente firme. Tu postura aún es demasiado débil. Ella retiró la espada e intentó un corte lateral, pero Hon, con solo mover el brazo, detuvo el golpe rápidamente, haciéndola retroceder gracias a su fuerza. Retrocedió unos pasos, respiró hondo y lo atacó de nuevo. Intentó un ataque frontal, pero Hon simplemente levantó la espada y desvió el corte hacia un lado, haciéndola retroceder y tambalearse un poco. Antes de que pudiera caer, la sujetó del brazo y le dijo, cuidado con la postura. Recuérdalo. Respiró hondo y regresó a su posición. Intentó atacar de nuevo, intentando por todos los medios romper la defensa de Hon, pero él contuvo fácilmente cualquier ataque de la chica. Él seguía repitiendo, Lucky, llevas mucho tiempo haciendo esto. Tienes que aprender. Lo sé, lo estoy intentando, se quejó antes de volver a pelear. Bueno, entonces practica más, replicó. ¿Siempre has sido tan mal profesor? Bromeó. Bueno, si eso te va a mantener con vida, sí, lo haré, comentó con seriedad. Durante el día, seguían entrenando. Por la noche, a Hon no le tocaba vigilar, y terminó durmiendo con Lucky. Los días fueron pasando. Como rutina, por la mañana era reunir provisiones. Por la tarde, construir, algo en lo que Hon siempre ayudaba cuando no estaba entrenando a Lucis. Y por la noche, vigilaba. Hon notó los movimientos de los espectros por la noche en el bosque, y empezó a ver cada vez más no muertos reuniéndose poco a poco. ¿Qué están haciendo?, se preguntó Hon, ya que ningún no muerto había atacado el campamento aún ni había intentado sacar a nadie de él. Entonces, un día, mientras estaba de guardia, sintió que la temperatura bajaba un poco, mientras veía a otros miembros de la tribu de Karsi que estaban de guardia, sintiendo bastante frío mientras sus respiraciones se volvían heladas. No tardó mucho en que su mirada se dirigiera al bosque y con unos ojos que podían detectar seres no vivos, vio una gran multitud de no muertos acercándose al campamento. Finalmente se dio cuenta de que los espectros se habían estado reuniendo en los últimos días y formando una fuerza más poderosa para enfrentarlos. Parece que tengo que actuar, comentó con calma, mientras se levantaba y se dirigía al borde del campamento, que estaba a punto de ser infestado por los no muertos. Capítulo 15. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Hon se levantó y desenvainó una espada de hierro con runas de su espacio dimensional. Caminó rápidamente hacia el frente del campamento, sintiendo a los muertos acercarse mientras nadie más parecía notarlos, salvo el extraño descenso de temperatura. Cuando atacaran el campamento, sería una masacre de esta manera. Algunos notaron la presencia de Hon al acercarse a otra zona, especialmente los señores de los huesos que intentaron bloquearle el paso. ¿Qué haces aquí, sureño? Esta zona no te pertenece, así que regresa con tu puta traidora que se abre de piernas para los reclinatorios. El hombre vestido de huesos gruñó cerca de su cara. Hon, sin pensarlo dos veces, lo agarró del brazo que sujetaba su arma y se la quitó. ¿Qué estás? Ah. Hon y su nuevo amigo oyeron el sonido de huesos rompiéndose. El nuevo amigo gritó de dolor, lo que provocó que algunos salieran de sus tiendas inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó uno de ellos al ver que su compañero le sujetaba el brazo. Pero Hon se encogió de hombros y avanzó. Tú. Más te vale parar o te clavaré una flecha en la espalda. Gruñó al ver a Hon caminando con su compañero en el suelo, llorando. Puedes intentarlo, pero será lo último que hagas en la vida, dice Hon simplemente, sin dejar de caminar. El hombre había dejado que la ira se apoderara de sus acciones e inmediatamente al lado de su tienda, agarró un arco y puso una flecha en él mientras todos miraban, ya que esta conmoción había atraído la atención hacia esa pequeña área. Sin embargo, antes de que pudiera apuntarle la flecha a Hon, una espada voló hacia él y se incrustó de inmediato en su cerebro, sobresaltando a todos los que estaban cerca. Hon había sacado una espada de bronce de su arsenal y la arrojó con sus propias manos. Esto hizo que todos a su alrededor miraran asustados al sureño, pero nadie más pudo actuar contra él mientras continuaba caminando hacia el borde del campamento. Revisó a todos los muertos. Se estaban dispersando para capturar el campamento por casi todos lados. Había al menos unos 300 no muertos. Suspiró y miró a quienes aún lo observaban con cautela e ira.
Jon decidió actuar mientras desenvainaba su espada de hierro con runas. Escuchen todos. Su voz resonó como un trueno en medio de la noche y despertó rápidamente a todo el campamento. Antes de que nadie pudiera reaccionar, continuó. Nos rodean los espectros. Si no quieren morir, prepárense. Tienen que hacer hogueras por todo el campamento. Solo pueden detenerlas con fuego, así que apresuren y empiecen a hacerlas. Dijo, todavía con un sonido atronador, lo que los dejó a todos bastante asustados, preguntándose qué clase de ser sería el dracónido. El campamento quedó en silencio tras estas palabras, preguntándose si se trataría de algún tipo de broma. Sin embargo, al escuchar ese tono, sabían que no debía ser humanamente posible. Comenzaron a actuar de inmediato, al menos la mayoría, y comenzaron a hacer fogatas. Jon parecía satisfecho de que hubieran empezado a construir las pilas de fuego y continuó con la espada en alto, esperando a la siguiente tanda de no muertos. Su voz también afectó a los espectros, que se volvieron más agresivos, quizás porque habían descubierto sus planes. Jon no pudo decirlo, pero se preparó para el primer ataque. La gente todavía lo miraba, mirando fijamente la oscuridad del bosque en el terreno más bajo. El miedo ya se había apoderado del campamento después de las palabras de Jon y todos estaban preparando sus fogatas. Algunos escépticos, a pesar de haber escuchado la estruendosa voz del Dragonborn, se alarmaron cuando vieron a los primeros espectros salir del bosque dirigiéndose hacia ellos. Parecían un grupo de perros gruñendo mientras Jon se preparaba para detenerlos allí. Recuerden, solo el fuego puede matarlos. Asegúrense de prender fuego a sus armas. Gritó Jon de nuevo sin darse la vuelta, y el primer espectro intentó atacarlo con una vieja espada. Jon, con su espada mágica, esperó hasta que el no muerto se acercara, lo golpeó rápidamente antes de que pudiera tener una oportunidad, cortándole la cabeza y haciendo que el cuerpo se incinerara al momento siguiente. ¿Oyeron lo que dije? Enciendan las hogueras. Vienen cada vez más, al menos cientos. Y si no quieren morir, más les vale hacer lo que les pido, dijo Jon con seriedad para asegurarse de que lo hicieran y también para sacarlos del estado de miedo, ya que esta vez usó el grito del norte, una habilidad que anima a sus aliados. Matemos a estos cabrones. Gritó un hombre del pueblo libre, vigorizado después de que Jon usó el grito del norte. ¿Sí? Respondieron otros, tomando arcos y acercándose a la hoguera. Necesito algo de tiempo para que se preparen, comentó Jon y sacó una segunda espada rúnica, una que quería dársela a Val, pero no había tenido tiempo de entregársela a la chica. Jon ya tenía más de docenas de espectros corriendo hacia él mientras el último aún agonizaba ardiendo mientras gritaba de agonía, por lo que dejó que el mar de muertos lo envolviera y con movimientos rápidos usando ambas espadas, comenzó a cortarlos y rebanarlos mientras estallaban en llamas. Mucha gente parecía asustada, incluso huyendo del campamento al ver a un gran grupo de muertos rodeando a Jon, mientras este los cegaba. Se oían gritos de gente asustada que resonaban por todas partes, pero la mayoría se mantuvo firme, y ver al sureño allí matando a todos esos muertos y quemándolos con su espada les inspiró, reconociendo que Jon estaba allí para darles tiempo, pero pronto no sería suficiente para detenerlos, no cuando más y más muertos empezaban a emerger del bosque, y algunos lograban superar a Jon. Uno de los espectros que pasó a Jon, ocupado con los primeros, corrió hacia el campamento, comenzó a recibir flechas, pero eso no lo detuvo, pronto su cabeza fue llenada por una flecha en llamas. ¿No oíste? Solo flechas con llamas. No malgastes munición si no va a matarlos. Gritó el hombre del pueblo libre que asumió el liderazgo, teniendo el mismo efecto que Jon. Pronto se formó una fila de arqueros cerca de las primeras hogueras, y comenzaron a disparar a los no muertos que surgían de la oscuridad del bosque. Jon pareció complacido y continuó luchando contra los muertos, retrocediendo un poco ante la cantidad de cadáveres que ardía frente a él. Esta será una larga noche, pensó y comenzó a cortar de derecha a izquierda a los no muertos, hasta que comenzaron a dar vueltas alrededor del fuego que sus compañeros habían formado en el suelo, retrocedió un poco aún matándolos y bloqueando su avance. Su acción no pasó desapercibida. Todos vieron como un hombre extraño, solo y frente a todos, luchaba contra esas criaturas con una simple espada, capaz de quemarlas con solo tocarlas, dejando a todos muy sorprendidos. Había quemado a más de 30, elevando la moral del campamento. Alguien estaba retrasando a los no muertos. Sintió las flechas volar por primera vez tras él, y esa fue la señal para retirarse por ahora. Corrió de vuelta y les ordenó disparar. Arqueros, disparen, incluso a mí, puedo con ello, pero frenen sus filas. Jon dio la orden y empezaron a lanzar flechas en su dirección.
Con su espada, acertó fácilmente a todas las flechas que volaban hacia él, mientras que el resto impactó en la vanguardia de los muertos. Jon saltó la hilera mientras se subía a un tronco roto, sorprendiendo a los arqueros, y continuó. Sigan disparando, no se detengan hasta que hayan eliminado a todos. Gritó, y los hombres obedecieron, pues no tenían otra opción. Nadie más cuestionó, haciendo exactamente lo que les pedía. Logró resistir hasta que el campamento formó una buena defensa básica y asintió antes de correr al centro para ver cómo estaba Lucis. La encontró en medio del lugar, mirándolo preocupada, mientras muchos lo observaban preparándose para luchar. Escuché tu voz. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, logré contenerlos un poco y tenemos algo de defensa al norte, pero no es suficiente. Quiero que agarres tu espada y estés lista para cortar cualquier cosa podrida que se mueva y gruñe como un perro, ¿entiendes?, dijo con seriedad, y ella asintió. Tú, los espectros no solo atacaron desde el norte, debes preparar una línea en este lado. Jon señaló hacia el este. Guren lo miró por un rato pero asintió y rápidamente ordenó a sus hombres que formaran una línea de arqueros. Jon se volvió hacia otra tribu del otro lado, que resultó ser la de Tormund. Necesitamos una línea contigo aquí también. Le dijo a la tribu de pelo rojo. Ya lo oíste. Necesitamos una línea. Ygritte tomó la iniciativa y habló por Jon, y su tribu empezó a hacer precisamente eso, a pesar de que la chica no era la líder. Después de eso, regresó al frente, pues ese lugar necesitaba un comandante. Algunos ya daban órdenes, pero en cuanto se acercó, todos guardaron silencio mientras la línea de arqueros seguía disparando flechas. Mantengan la formación, disparen. Sigan disparando y matando a todos los que puedan. ¿Entendido?, gritó y desenvainó sus dos espadas rúnicas. La multitud de muertos no tardó en aumentar. Los arqueros disparaban, pero ya no eran eficaces. Jon observó a todos los hombres libres que perdían la moral, asustado al ver cómo la multitud de no muertos aumentaba y se acercaba. Deseaba, al menos, tener una línea de escudos para protegerse de este ataque y retrasar al enemigo. Quien pueda, prenda fuego a sus armas, dijo, y algunos que pudieron lo hicieron. Ahora vengan conmigo, retengámoslos, dijo Jon, y se paró frente al campamento con valentía, sintiendo a la multitud de no muertos correr hacia él mientras las flechas volaban a su lado y por encima de él. Los hombres libres que no portaban arcos se animaron y permanecieron a su lado mientras sus armas eran envueltas en llamas con aceite. ¡Ataquen!, gritó Jon una vez más con el grito norteño para fortalecer la determinación de estos hombres y se lanzó contra la oleada de no muertos que los arqueros ya no podían controlar. En cuanto llegaron, comenzó a cortarlos. Con cada corte, se incendiaban y ardían mientras gritaban de dolor. Pero no se detuvo, cortó al primero, luego al segundo, al tercero, al cuarto, en un instante llegó al 22, al 23, y no paró, atacando y matando a cada uno. Muchos hombres del pueblo libre caían muertos debido a la cantidad de espectros, pero Jon continuó cortando a todos los que pudo y muchos de ellos pasaron y se dirigieron al campamento. Mantengan la formación, gritó Jon a los arqueros, quienes seguían disparando. Alrededor del campamento, esto se repitió. Los no muertos salieron poco a poco y se convirtieron en multitudes que salían del bosque. Lucis, en medio del campamento, de guardia, desenvainó su espada y, en cuanto el primer no muerto atravesó la línea de hombres que intentaban contenerlos a ellos y a los arqueros, lo cortó lateralmente, haciéndole gritar de dolor mientras su cuerpo se incendiaba de inmediato. Sorprendida por eso, pero sin tiempo para comprender cómo Jon había fabricado ese tipo de arma, continuó cortando a cada espectro que avanzaba hacia el lugar. Las cosas se ponían cada vez más difíciles, incluso pensando que podría ser el fin para Lucis, al ver a más y más no muertos asesinando a la gente libre y avanzando. Sin embargo, un destello vino del norte, y una enorme explosión de fuego rugió como un dragón. No es que ella lo supiera, pero seguramente le dolieron los oídos, al igual que a todos en el campamento, mientras las llamas entraban en el bosque, incendiándolos al instante. Capítulo 16. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Justo antes de la explosión de fuego que se vio por todo el campamento, la batalla continuó. Jon veía cómo sus camaradas caían cada vez más a cada instante, intentando detener el avance de los muertos para que no alcanzaran el campamento y la línea de arqueros. Pero cada vez era más difícil. Los muertos ya estaban entrando en la zona, y comprendió que no podía continuar así. Voy a tener que hacer algo, finalmente decidió desatarse contra los muertos.
Respirando hondo, lanzó su pequeño grito a la multitud de espectros. Fus. Una oleada de fuerza de su palabra Deva, como un pequeño trueno, arrastró a los no muertos al otro lado. Todos los hombres del pueblo libre con Jon, que aún seguían vivos, lo miraron con una mezcla de miedo y conmoción. Jon rápidamente vio un respiro y regresó con los hombres. Retrocedan. Regresen al campamento. Ordenó Jon para hacer más espacio para lo que planeaba hacer. Al oír esto, los hombres obedecieron rápidamente y comenzaron a retirarse, todavía mirando a Jon, quien permanecía en el lugar esperando que los muertos comenzaran a correr hacia él nuevamente, mientras él intentaba levantarse de la fuerza que los había arrojado hacia atrás. Jon esperó a que los hombres se alejaran lo suficiente y se preparó para lanzar otro grito. Mantuvo la calma ante el mar de muertos que se acercaba antes de respirar hondo otra vez para el siguiente ataque, el más poderoso que lanzaría desde su llegada a este mundo. Bajo la mirada de los arqueros y los hombres a quienes había pedido que se retiraran, Jon gritó: Yoltorshul. Lanzó las palabras para fuego, infierno y sol en la lengua del dragón, provocando una explosión inmediata, enviando una enorme ola de fuego hacia adelante e inundando el mar de muertos con fuego. Las criaturas pronto quedaron envueltas en llamas, y cientos de ellas desaparecieron al instante, mientras el cielo oscuro se iluminaba con sus llamas. Todo el campamento escuchó sus palabras como un trueno, y la explosión en el norte hizo que todos miraran de inmediato hacia la hoguera, mientras que los no muertos eran consumidos por las llamas en ese lado del campamento. Jon no se detuvo allí. Mientras quemaba todo el bosque frente a él, supo que esto no era suficiente. Debo llegar a las demás partes del campamento. Se trasladó rápidamente a otra zona, pues tanto la zona este como la oeste estaban siendo atacadas. Primero corrió hacia el lado este del campamento, entrando en la parte cercana al bosque mientras cortaba a través del mar de muertos con su doble empuñadura, y tan pronto como encontró una abertura, lanzó otro grito en ese bosque. Yoltorshul. Una vez más, todos presenciaron la segunda explosión de fuego mientras los no muertos eran consumidos y el bosque ardía. Ahora solo queda un bando. Prendiendo fuego al bosque, pudo detener el avance de los muertos, así que corrió por el campamento mientras todos lo dejaban pasar con miedo y se dirigió hacia donde los arqueros de la tribu de Tormund, junto con Ygritte, intentaban detener el avance de los muertos. Retirada. Gritó Jon al entrar en la vanguardia por aquel lado. Fus. Usó su grito una vez más para hacer retroceder a los muertos, y los hombres del pueblo libre huyeron, como les había pedido, aterrorizados. Con más espacio, liberó su aliento de fuego una vez más, y todo el bosque junto con más de 100 muertos fueron quemados vivos mientras las llamas destruían todo a su paso. Su misión allí consistía en dejar todo el bosque en llamas, excepto la parte sur, lo cual parecía funcionar. Los no muertos ardían en el bosque, y sus movimientos finalmente se habían detenido. Algunos aún lograban salir, pero los arqueros podían con ellos, al menos con aquellos que no miraban a Jon. Todo el campamento lo miraba con extrañeza ya que este hombre había utilizado un poder nunca antes visto por ellos, y generaba explosiones de fuego mientras liberaba esos truenos en una lengua incomprensible. A Jon no le importó mucho mientras se retiraba al centro del campamento, complacido de que la situación estuviera más bajo control. Pero algo sucedió en ese momento. Las llamas del norte parecieron disminuir, y todos lo sintieron, pues todo estaba iluminado por el fuego. Jon escuchó a la gente gritar de ese lado y entrecerró los ojos, pero se sorprendió al ver a los arqueros que habían estado manteniendo la línea corriendo hacia el centro del campamento con una mirada de desesperación. ¿Por qué corres?, preguntó Jon frunciendo el ceño. Ya está aquí. Han llegado. Le gritó el hombre a Jon. ¿Quién?, preguntó Jon. Las sombras frías. Los dioses del hielo vinieron a matarnos, dijo un hombre mirándolo con miedo. TSK. ¿Qué pasa?, murmuró antes de dirigirse hacia ese lado, pues los muertos invadían el campamento en ese momento. Mantengan la formación, eliminen todo su avance. Gritó Jon al pueblo libre para que mantuviera la moral y continuó avanzando hacia el norte, mientras abatió a un muerto aquí y allá que corría hacia él. No tardó mucho en llegar a ese lado tras cosechar muchos muertos, y finalmente comprendió por qué los hombres parecían tan asustados. Entre las llamas, había un ser. Las llamas se disiparon en su presencia cuando el no muerto pasó por la abertura. Era pálido como la nieve, con brillantes ojos azules y un cuerpo alto y delgado.
Jon notó cómo miraba al campamento con ojos malvados, así que esto es lo que es un caminante blanco, murmuró Jon, viendo uno por primera vez en su vida, admitiendo que era diferente a todo lo que había visto antes. El caminante blanco observó el campamento envuelto en llamas hasta que su mirada se posó en Jon, que estaba de pie, observando. Sus miradas se cruzaron, y el sangre de dragón sintió el desprecio que sentía por él. ¿Así que tú eres el nigromante?, preguntó Jon, e incluso en ese caos, su voz tenía cierta fuerza. La criatura no respondió, solo lo miró, como si se burlara de su existencia. Sea como sea, dijo Jon al ver que no obtendría respuestas. Apretando sus armas con más fuerza, comenzó a abatir a más muertos que se acercaban y avanzó hacia la criatura. El caminante blanco lo miró con curiosidad mientras sus armas rozaban a los espectros, provocándoles quemaduras al instante. Dejó que el Dragonborn se acercara y simplemente resopló con desdén, y a Jon no le importó mientras intentaba cortar a la criatura, lo que le hizo levantar una ceja cuando el caminante blanco esquivó su corte solo con su cuerpo. Así que son más rápidos que los humanos, tan rápidos como los vampiros, pensó Jon, pero pronto sonrió. Sin embargo, soy experto matando vampiros, excepto Serena, ya que era una gran amante. Dicho esto, Jon empezó a aumentar la fuerza de su ataque. La criatura empezó a esquivar con dificultad los ataques de este humano, y en un instante, fue alcanzada por la espada de Jon. Afortunadamente, aunque era una espada mágica, no era de metal mágico, lo que provocó que se rompiera como cristal al impactar contra la piel de la criatura. ¿Es inmune al metal?, preguntó Jon con curiosidad, extrañamente tranquilo para la situación, mientras el caminante blanco lo miraba con algo de ira, como si se preguntara cómo ese humano se atrevía a tocarlo. Rápidamente sacó una lanza e intentó golpear a Jon, quien se hizo a un lado, esquivando la fría hoja y retrocediendo unos pasos. Jon giró su cuerpo con la única espada y se enfrentó al siguiente ataque del caminante blanco, pero su espada estalló en fragmentos. De nuevo, ¿incluso tu espada tiene este efecto?, la criatura lo miró con un tono victorioso. Jon mantuvo una mirada serena incluso sin un arma. Incluso los muertos habían dejado de atacarlo, como si el caminante blanco le ordenara matarlo personalmente sin interferencias. Mientras atacaba a Jon, el sangre de dragón lanzó rápidamente un grito silencioso. Sugra. Acelerándose y esquivando la espada, dejando al enemigo un poco sorprendido. Intentó apuñalar a Jon de nuevo mientras giraba su cuerpo con calma. ¿Qué pasa? ¿Lo estás pasando mal?, preguntó Jon con una sonrisa arrogante. La criatura frunció el ceño e intentó golpearlo con fuerza, pero Jon, al ver que no aguantaría mucho más, ya que el campamento estaba infestado de espectros, supo que tenía que acabar con esto. Tras esquivar otro ataque, Jon giró, respiró hondo y giró la cara hacia el caminante blanco mientras lanzaba otro grito. Rusto. La onda de fuerza sorprendió al caminante blanco, haciéndolo retroceder contra un árbol mientras se incendiaba, extinguiéndose con su sola presencia. El hombre pálido cayó al suelo en ese instante, y Jon vio su lanza en el suelo. Veamos esto, dijo Jon mientras se acercaba y recogía sin miedo el arma, lo que no tuvo ningún efecto negativo en su mano tan pronto como agarró el arma fría. Esto parece Stalgrim, qué extraño, protegió la punta mientras giraba el arma para sentir su peso y examinar de cerca el metal. La criatura comenzó a levantarse de donde había caído, pero el caminante blanco ya no tenía una mirada de desdén. Había sorpresa, curiosidad e incluso miedo dirigida a Jon cuando lo vio evaluando su arma. No me mires así. Jon sonrió y decidió acabar con esto para encargarse de los espectros del campamento. La criatura lo miró, y los muertos, que hasta entonces habían ignorado a Jon mientras corrían hacia el campamento, cambiaron repentinamente de dirección y vieron al sangre de dragón como su objetivo en ese momento. Jon observó esto con diversión, al ver que la criatura intentaba protegerse, especialmente con la cantidad de no muertos que se interponían entre Jon y el caminante blanco. Jon no pensó mucho, simplemente giró la espada una vez más, e inclinó su cuerpo hacia un lado, mientras su brazo estaba preparado con la lanza detrás de él, preparándose para arrojarla. Rápidamente impulsó su cuerpo, lanzando la lanza con tanta fuerza que ni siquiera le importó el muerto frente a él, ya que la lanza iba a una velocidad rompiendo todos los esqueletos en ese lugar mientras penetraba más profundamente en la multitud hasta encontrar a su verdadero objetivo, quien ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando vio al último de los muertos romperse y su propia lanza atravesar su pecho, tomándolo por sorpresa. La criatura echó su cuerpo hacia atrás antes de recuperar el equilibrio.
Al mirar hacia abajo, vio que era el arma que usaba para matar a sus enemigos. Hoy la estaba matando. Su cuerpo rápidamente comenzó a agrietarse, expandirse y romperse, y al instante siguiente explotó en pedazos con una piedra de hielo. Las criaturas circundantes comenzaron a caer al suelo, lo que hizo que Jon comprendiera que la muerte del nigromante también había acabado con su magia. Todos en el campamento se sorprendieron al ver a los muertos que los rodeaban caer al suelo, inmóviles. Jon asintió con satisfacción. Había algunos espectros que no habían caído, pero eran la gran minoría y fueron rápidamente derrotados por el fuego. Jon se acercó a la hoja en el cuerpo destrozado del caminante blanco y recogió la lanza, agradándole la idea de usarla por ahora. Ahora tenía que regresar al campamento para ver si Lucis estaba bien. Capítulo 17. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Lucis masacraba a todo aquel que la atacaba. Los muertos habían regresado al campamento en cuanto Jon realizó su hechicería, algo que ella aún no entendía, pero sabía que gracias a ellos, estaban a salvo por el momento. Eso fue hasta que una horda de muertos emergió del norte e invadió el campamento. La gente luchó por sobrevivir, mientras algunos simplemente corrían hacia el sur aterrorizados, otros se paralizaban y caían al suelo con espectros encima. Ella intentó mantenerse firme, cortando a todos los espectros que gruñían y se acercaban, sintiendo su mano quemarse por el contacto con el fuego que les hizo quemar con la espada de Jon. Aún así no dejó de luchar, pensando solo en mantenerse con vida, al menos por su hermano. Explosiones estaban ocurriendo en el norte en ese momento, sabiendo que Jon estaba usando su poder allí, ella se preocupaba por él, incluso conociendo su fuerza y hechicería, ya que todos sabían que un caminante blanco había aparecido y fue por eso que el campamento fue atacado nuevamente. Sin embargo, mientras se apretaba contra los muertos y observaba a sus compañeros morir a su lado con la desesperación apoderándose de su corazón, los muertos simplemente se desplomaron en el suelo. Uno a uno, los muertos comenzaron a caer, como si finalmente hubieran descansado. Algunos seguían atacándolos, pero en mucho menor número, y fueron rápidamente aniquilados por arqueros con flechas de fuego. Todo quedó en silencio mientras los últimos gruñidos eran consumidos por las llamas, todos miraban con cautela el mar de muertos esparcidos por el lugar, pateando sus cuerpos para ver si volvían a moverse, pero permanecían como cuerpos inmóviles. Por los dioses. ¿Qué pasó?, preguntó un anciano a su lado. Vio a mucha gente preguntándose qué había pasado y por qué los muertos habían dejado de atacar, ya que nunca habían oído hablar de eso antes. ¿Qué más da lo que pasó? Ganamos. Gritó un hombre pelirrojo, y muchos otros se le unieron en ese instante. Todo el campamento rugía en victoria. Lucis se apartó de las llamas generadas por su espada mientras aún consumían los cuerpos y fue a buscar algo para aliviar su dolor de las quemaduras, dejó caer la espada y comenzó a frotarse nieve en los brazos. Lucis, ¿estás bien? Guren se acercó y Lucis vio que él era el hombre, tenía varios rasguños en su cuerpo y su costilla había sido perforada. Yo soy, ella habló. ¿Dónde está el hombre?, preguntó, y Lucis se sorprendió un poco por su actitud, pues su hostilidad hacia Jon era evidente para todos. Se fue al norte, estoy segura de que fue él quien hizo algo para detener a los muertos, dijo mientras seguía frotándose la mano en la nieve. Hemos perdido tanto, a Karsi no le va a gustar esto, habló, después de todo, eran de los pocos que habían sobrevivido de este lado, el campamento que antes tenía 200, se redujo a 50 personas gritando por la victoria después de la pelea. Si no contamos a los que huyeron, creo que solo quedamos 5. Habló y miró a los pocos que quedaban. Cobardes. Gruñó Guren con dolor, refiriéndose a quienes huyeron en lugar de luchar. Serán expulsados, ella estaba hablando, pero alguien la interrumpió. Es él. Trae el arma de la sombra fría. Alguien señaló hacia el norte del campamento y Lucis vio a Jon acercándose, sosteniendo una lanza de hielo. Mató a una sombra fría. Exclamó alguien de nuevo. Por eso los muertos se detuvieron, murmuró Guren, mirando a Jon con cierto miedo ahora. Jon caminaba pisando los cadáveres del lugar mientras se acercaba al campamento de la tribu Karsi, mientras sostenía su nueva arma. Esto hizo que todos dejaran de celebrar y lo miraran como si no fuera solo un sureño, sino una especie de mesías. La gente libre se alejaba con cada paso que se acercaba, mirándolo con cautela. Después de todo, nunca habían visto a alguien matar a una sombra fría, es más, nunca habían visto a un hombre escupir fuego de su boca y todos reconocieron lo que Jon hizo allí, era gracias a este extraño que todos estaban vivos. Jon se acercó a Lucis, intentando aliviar sus quemaduras.
Jon, dijo ella, bastante aturdida, mirando el arma fría. Jon se agachó junto a ella y le miró las manos, mientras todos seguían observándolo. Tus manos, déjame cuidarlas, dijo, y puso su mano sobre la de ella, emitiendo un leve resplandor. No era un experto en la escuela de restauración, pero conocía los fundamentos como cualquier nórdico de Skyrim. Esto aliviará tu dolor por ahora. Luego, prepararé una poción para que te sanes por completo, dijo, ya que la alquimia era su especialidad para sanar. Jon se levantó y miró a Guren, quien aún lo observaba con cautela. No estás en condiciones de liderar, yo tomaré tu lugar, dijo, y el hombre simplemente asintió. Jon se volvió hacia el campamento, mientras todos esperaban su discurso. Jon se alegró de que Val estuviera viva, a pesar de parecer bastante cansada en un rincón, e Ygritte parecía estar mejor en otro lado. Tenemos que quemar a todos los muertos, tenemos que hacer una pila, dijo. Al principio, era solo para la tribu Karsi con los otros dos que sobrevivieron, pero todo el campamento empezó a movilizarse. Después de todo, ¿quién no lo pondría como líder después de todo lo sucedido? ¿Es cierto que mataste a una sombra fría? Le preguntó un hombre, armándose de valor. Si te refieres a un caminante blanco, sí, dijo. ¿Pero cómo? Nadie ha hecho eso nunca. Dijo otro. En efecto, mis armas se rompieron como hielo, pero entonces usé su propia arma contra él. Solo tenía que ser más rápido e inteligente, mientras que la criatura parecía subestimarme, dijo Jon, y los hombres parecieron aceptar su historia, ganándose incluso una mirada de respeto y admiración por parte de Jon. Después de todo, ¿a quién se le habría ocurrido usar el arma de la criatura de hielo contra los caminantes blancos? El resto de la noche transcurrió entre la gente arrojando cadáveres a los incendios forestales que se producían fuera del campamento. Jon se equivocó al decir que había cientos de muertos. Había al menos 1000. Esto no está bien, murmuró Jon para sus adentros, mirando el campamento. ¿Por qué usarían tantos muertos para acabar con un grupo de 200? Pasaron días preparándose para este ataque antes de esta noche, murmuró Jon. Después de todo, si él no hubiera estado allí, 100 no muertos podrían haber aniquilado todo el campamento, tomándolos por sorpresa, pero enviar esa cantidad solo para un grupo, monstruo o no, no era inteligente. Lo único que los aniquiló fue mi presencia, y si yo era el objetivo de este ataque. El caminante blanco parecía no saber nada de mí, pero si alguien los atrajo hasta aquí. Miró rápidamente unos árboles fuera del fuego y vio un cuervo observando el campamento a cientos de metros de distancia, sin importarle el fuego. ¿Así que eras tú?, murmuró Jon y se dirigió hacia Ygritte, quien se había acercado a él en los últimos minutos intentando hablar con él. Dame tu arco, dijo, y la chica se lo entregó rápidamente. Él tomó rápidamente una flecha y apuntó con el arco hacia el árbol donde estaba el cuervo. El animal o lo que estaba detrás de su mente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, ya que solo vio la flecha clavándose en su cuerpo desde esa distancia. Lo siento, comentó Jon, mirando el arco roto que tenía en la mano. Era un arco sencillo, y la fuerza con la que alcanzó esa distancia lo rompió. Está bien, dijo Ygritte, todavía tratando de entender por qué Jon había hecho eso, pero no preguntó mucho. El resto de la noche se dedicó a organizar el campamento, y Jon acabó convirtiéndose en el líder de todos los presentes, ordenando al lugar limpiar y prepararse para un nuevo ataque antes de abandonar el lugar. Regresó a su tienda, que seguía intacta tras el ataque, y vio a Lucis en la cama. Se acercó con una olla que contenía una pasta hecha con hierbas que había recolectado y se sentó junto a la cama. Esto ayudará a mejorar tus quemaduras, dijo Jon mientras tomaba sus manos y aplicaba la pasta. Gracias, dijo con un rubor en su rostro, al sentirse tocada y cuidada de esa manera. No es nada. Hay algo que debo advertirte, dijo Jon, ahora con tono serio, lo que provocó que Lucis lo mirara con una mirada inquisitiva. Me voy, comentó. ¿Vas a volver al sur?, preguntó ella, más preocupada de lo que pretendía. No, me dirijo al norte. Este ataque, ese warg intenta matarme, dijo Jon con tono firme. ¿Pero quién es él? Ningún warg en el campamento puede hacer lo que él hace, comentó Lucis. Después de todo, Jon había estado tras este warg durante muchos días, pero sin éxito. Es cierto, pero viste mi hechizo de clarividencia, seguiré la línea hasta encontrarlo, no se detendrá hasta que lo mate, dijo Jon en el mismo tono. ¿Puedo ir contigo?, preguntó, dejando a Jon un poco sorprendido por eso. No, será peligroso. ¿Crees que este ataque será el único? Debo ir solo, dijo Jon sin margen de discusión. Era mejor que fuera solo, Lucis estaría más seguro al regresar al campamento.
Entiendo, murmuró un poco frustrada, sabiendo ya que sería más una molestia que una ayuda para Jon. No te preocupes, volveré pronto, dijo Jon. Solo ten cuidado, dijo ella suavemente. Después de eso, Jon volvió a comandar el campamento. Val se acercó a él en ese momento. Así que regresaremos, espero encontrar a esos cobardes que huyeron antes de matarlos yo mismo, gruñó Val, sin aceptar a los cobardes que huyeron en lugar de luchar esa noche. Ya no es seguro aquí, le he pasado algunas instrucciones a Lucis sobre dónde acampar en un lugar más alto que pasamos, tendrás más éxito vigilando el norte desde allí, dijo Jon aparte, y Val lo miró extrañada. Hablas como si no vinieras con nosotros, Snow, bromeó. Porque es cierto, me dirijo al norte, tengo algo que resolver allí, dijo Jon. Entonces iré contigo, declaró. No, este grupo necesita un líder, tú eres la mejor opción para que regresen con vida, quiso Jon pasarle el mando a Val. Tú, olvídalo. Si dices que vas a hacer esto, ¿quién podrá detenerte? Val aún quería acompañarlo, pero Jon no parecía aceptar su ayuda y le pidió que diera el mando. Si alguien se aventuraba al norte con todo el peligro en ese momento, Jon era la única opción para sobrevivir, así que al final asintió. Simplemente mantente con vida, comentó. Por supuesto que volveré, dijo Jon, y regresó con Lucis, organizando sus últimas cosas. El campamento temporal pronto comenzó a desmantelarse, teniendo que abandonar muchas cosas, ya que el 75% de las personas habían muerto o huido. Así, todos preparados, Jon ya no necesitó cargar nada, colocando su equipo y suministros en su espacio dimensional. El asesino de sombras frías no viene con nosotros, exclamó el pueblo libre con cierta aprensión. Jon era su refugio actual después de lo sucedido durante la noche. Algo nos envió esos muertos y está en el norte, así que voy a cazarlo, declaró Jon, y nadie pudo estar en desacuerdo con sus palabras. Jon continuó. Val tomará el mando para regresar. Volveré al campamento en cuanto resuelva la situación, les dijo Jon a todos. Luego comenzaron la marcha hacia el campamento. Lucis se acercó a él. Jon, mantente a salvo, tomó la iniciativa de besarlo por primera vez. Después de todo, había estado enamorada de él durante mucho tiempo, pero seguía siendo tímida. Jon asintió después del beso y la besó en la frente. Volveré pronto, cuídate y usa tu arma contra cualquier amenaza. Sí, cuando nos volvamos a ver, seré una guerrera aún mejor, declaró, y Jon sonrió. Tras la marcha de Lucis, Jon se quedó solo en el campamento mientras muchos lo miraban. Suspiró y se giró hacia la región norte. Ahora, comencemos la cacería, declaró, dando sus primeros pasos. Capítulo 18. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. El sol aún anunciaba el amanecer mientras Jon caminaba tranquilamente por el bosque. Se había alejado unos kilómetros del campamento mientras se dirigía al oeste con su estela de luz. Continuó atravesando el bosque, abriéndose paso entre densos matorrales, cruzando algunos ríos e incluso ascendiendo algunas elevaciones para seguir el camino más rápido según los mejores atajos que le revelaba su magia de clarividencia. Al alcanzar el sol su punto medio, Jon decidió detenerse a comer antes de continuar. Conjuró un hechizo e invocó a 4 lobos espectrales, que aparecieron frente a él con suaves aullidos. Vayan tras las huellas, déjenme el resto del trabajo a mí, ordenó Jon, y los lobos espectrales, obedeciendo a su amo, rápidamente comenzaron a olfatear el suelo en busca del olor de algún animal, cuanto más grande, mejor. No tardaron mucho, pues rápidamente encontraron el rastro de un zorro y lo siguieron. Jon asintió y los siguió. Después de todo, no había ningún animal vivo cerca para usar su hechizo de detección de vida. Continuaron hasta que los lobos indicaron que el animal estaba cerca. Empezó a disipar sus invocaciones y a seguir el camino por su cuenta, pues no quería cazar un animal con su conjuración, algo inapropiado para muchos dioses de Skyrim. No tenía un arco, así que decidió hacerlo a la antigua usanza, sacando una espada de su espacio de almacenamiento, sosteniéndola en sus manos, listo para lanzar su ataque tan pronto como estuviera listo. Continuó hasta encontrar un claro con pequeñas marcas casi imperceptibles en el suelo antes de usar su magia de detección de vida, viendo la posición exacta de su objetivo, que estaba comiendo alguna pequeña presa que había atrapado en el bosque. Alzó su espada y se preparó para entrar en el lugar, que enseguida notó la aparición del humano. Antes de que pudiera reaccionar, Jon lanzó la espada con la mano, impactando en un punto crítico directamente en el zorro, que cayó muerto al instante, muriendo sin sufrir.
Jon se acercó y comenzó a desenvainar su espada incrustada mientras abandonaba el lugar con el cadáver, creando una pequeña hoguera mientras limpiaba su piel. Continuó con sus conjuros para vigilar la zona. No lo ataquen, ignórenlo, dio Jon su última orden antes de que los lobos entraran en el bosque. Continuó limpiando al animal hasta que lo vio bien y lo colocó en el asador mientras usaba la espada como brocheta. Un rato después, cuando estuvo listo, Jon miró hacia un lado del bosque y no pudo evitar sonreír. ¿Vas a seguirme escondido todo el tiempo? ¿O saldrás? Dijo, y una mujer emergió del bosque. Sabías que te estaba siguiendo todo el tiempo, ¿verdad? Preguntó mientras se acercaba. No por mucho tiempo, solo unas horas. No habría tenido forma de decirte que volvieras con el grupo al campamento de Mance, y grite, le dijo Jon a la pelirroja. Soy buena cazadora. Seguí tu rastro desde que te fuiste y esperé un poco para no ser demasiado obvia. Después de todo, vi criaturas extrañas que podía ver al otro lado, como si fueran invisibles, y sus huellas también están aquí. Pensé que eran una especie de sombra fría o criatura suya, pero están dando vueltas a tu alrededor, lo que significa que son tuyas. ¿Qué son esas cosas? Preguntó, aún recordando el impacto al ver a los lobos espectrales, con cuerpos etéreos y ojos de un solo color intenso, así que Ygritte se llevó un buen susto al verlos. Son mis invocaciones con magia, pero eso ya no importa. ¿Vas a decirme qué haces aquí? Preguntó Jon con un tono más serio. Vine a seguirte. Quería saber qué vino a hacer a este lado el hombre que puede escupir fuego por la boca, dijo Elsa sin ninguna vergüenza. ¿No sabes lo peligroso que puede ser eso?, dijo Jon. Todos te vimos pelear, puedes con todo. ¿No peleas como un hombre, eres una especie de dios? Preguntó con curiosidad, observándolo. Jaja. No, soy un mortal, especial con alma de dragón, pero no puedes clasificarme como una deidad, dijo Jon con humor, encontrando gracioso que la gente lo comparara con lo divino, a pesar de que había tenido que matar a algún dios aquí y allá. ¿Dragón? ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad, pues nunca había oído esa palabra. Una criatura bastante legendaria, pero ya no existe en este mundo, o al menos eso es lo que todos creen, dijo Jon, aunque podía sentir algo en dirección sureste y norte, todavía afirmaba que estaban extintos. No entiendo realmente qué quieres decir, admitió. Es difícil de explicar, dijo, ya que el concepto de dragón era difícil de explicar y no dominaba la ilusión para generar una imagen apropiada. Menos mal que tenemos tanto tiempo. Al fin y al cabo, ya no puedo volver atrás, ¿verdad? Dijo con una sonrisa pícara. ¿Realmente te gusta ponerte en peligro, no? Dijo sarcásticamente. No te preocupes, puedo cuidar de mí misma, dijo. ¿Viste lo que nos pasó ayer? Podríamos encontrarnos con algo peor, advirtió Jon. Puedes protegerme como ayer, replicó ella obstinadamente. Está bien, solo quédate cerca de mí y no me desobedezcas, dijo Jon al final, cansado de la chica y su insistencia, pero no podía hacer nada más que lo acompañara, era mejor que andar solo. Eso es genial, exclamó alegremente, e Ygritte miró la comida asándose en la mano de Jon que sostenía la espada. Toma, dijo Jon, cortando un trozo de carne con otra cuchilla. Gracias, dijo al final y comenzó a comer con las manos, donde Jon hizo lo mismo mientras comían en silencio. Tan pronto como terminaron de devorar gran parte del zorro, Jon comenzó a organizar cosas para irse, pero sin esfuerzo ya que tenía muchos suministros dentro de su espacio dimensional. Comenzaron a caminar de nuevo con Jon al frente, no estaba tan tranquilo como antes porque, ¿de verdad no eres un dios?, preguntó Ygritte. No, respondió Jon. ¿Estás seguro?, insistió. Lo soy, respondió. Pero los hombres no pueden hacer esas cosas, sea lo que sea que tenga que ver con ese dragón que mencionaste, comentó. Simplemente entiendan que puedo hacer cosas que nadie más puede hacer, dijo. ¿Puedes enseñarme?, preguntó con interés. Lo dudo, dijo Jon, sabiendo que era imposible. ¿Esos lobos, nos están rondando?, preguntó Ygritte. Sí, dijo Jon directamente. ¿Cómo los llamáis?, dijo, mirando a su alrededor intentando encontrar un lobo espectral. Así, dijo Jon, imaginando lo difícil que podría ser explicar el concepto detrás del lobo, y una energía púrpura oscura apareció en su mano antes de soltarla, creando una bola del mismo color en una esquina cercana, y una mujer de fuego emergió de ella. ¿Qué es eso?, gritó Ygritte mientras caía hacia atrás al ver esta invocación. Esto es una Tronach, dijo Jon mientras la mujer de fuego se acercaba a él y comenzaba a girar en el aire.
No toca el suelo y aún así lanza fuego sobre la tierra. Ygritte no podía creer lo que veía. Esta criatura volaba a cierta distancia del suelo y creaba una línea de fuego debajo de ella. Así es como invoco a mis lobos, con mi magia. Este Atronach es una invocación muy especial. Una vez, tras caer de un dragón que acababa de matar, entré en una tribu de gigantes. Los gigantes no estaban muy contentos con que yo y el dragón muerto destruyeran sus hogares al caer. Tuve que luchar contra ellos e invoqué a 15 Atronachs para que se enfrentaran a 50 gigantes. Este evento fue asombroso y emocionante, hablaba Jon con cierto placer sobre una de sus grandes aventuras en Skyrim. Ygritte lo miró como si tuviera una segunda cabeza, preguntándose si lo que decía era realmente real, pero la mujer de fuego frente a ella claramente lo era, así que decidió no pensarlo demasiado. Jon envió el Atronach de regreso a Oblivion y le dijo a Ygritte que continuara el viaje a través de un bosque de pinos secos. Ygritte iba a hablar, pero Jon levantó la mano para detenerla. Silencio, algo anda mal, dijo y miró en alguna dirección. De repente, escuchó a su lobo aullar y gruñir a lo lejos, al abrir su hechizo vio movimientos en el bosque que se dirigían hacia ellos. Volvió la mirada hacia una confundida Ygritte. Sube a ese árbol, le ordenó, y tras dudar un momento, ella lo hizo. Jon agarró su lanza de caminante blanco y se preparó para lo que se avecinaba. El silencio del bosque pronto fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban. Simplemente se preparó en posición de combate mientras Ygritte observaba desconcertada lo que sucedía. La zona estaba algo despejada, así que pudieron ver a los primeros animales acercarse. Eran 2 osos y una docena de lobos corriendo hacia ellos. Ella usó su magia de conjuración e invocó un Atronach de hielo. Una roca gigante congelada apareció junto a Jon, quien se preparó para la multitud que se acercaba. Los lobos fueron los primeros en alcanzarlo, pues rápidamente abatió a los primeros mientras aullaban de dolor y caían muertos al suelo. Pero estos no eran los únicos lobos. Muchos ya estaban sobre Jon, mientras que algunos fueron aplastados por el Atronach de hielo. Ygritte no tardó en dispararles flechas también. Jon entró en modo de combate como cuando se enfrentó a los muertos la noche anterior. Simplemente desconectó su mente mientras comenzaba a cortar todo, esquivando a los animales. Un lobo saltó detrás de él, mostrando sus colmillos. Jon giró rápidamente y le asestó un corte perfecto en el cuello. Los osos finalmente llegaron también, Jon esquivó 2 golpes mientras Ygritte les clavaba flechas, pero ellos siguieron atacando, sin importarles la sangre que fluía de sus heridas. Jon, cansado de esto, preparó su grito. Raan Mirta. Gritó, resonando como un trueno en el pinar. Los animales, todos, se detuvieron de repente, volviéndose menos agresivos. Con su grito, podía convertir a toda la fauna en su aliada, y no lo había usado antes porque no sabía que funcionaría y quería saber qué estaba pasando, pero no había forma de averiguarlo ahora. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ygritte, atónita, mirando a todos los animales que ahora estaban allí, sin moverse. No les disparen más, ya no serán nuestros enemigos, dijo Jon. Ygritte saltó del árbol y se acercó, observando con cautela a todos los animales. ¿No están muertos? ¿Por qué nos atacaban?, preguntó preocupada. Es cierto, los estaban controlando, ese warg sabe que estamos aquí y que nos dirigimos a él. No es la primera vez que intenta matarme, y seguro que no será la última, así que estén muy alertas en este viaje. Logré acabar con su control sobre estos animales, pero aún puede invocar a los muertos y a los caminantes blancos como lo hizo anoche, dijo Jon. ¿Fue él quien trajo esas sombras frías?, preguntó Ygritte preocupada. Es difícil de explicar, pero sí. Su objetivo soy yo. Parece que no quiere que exista en este mundo, así que voy a matarlo. Jon estaba seguro de que la cantidad de muertos que aparecieron la noche anterior no era normal, así que era indudable que alguien estaba detrás de estos animales, y este ataque lo confirmó. Prepárense para continuar el viaje, dijo Jon mientras estaba rodeado de lobos, osos, gatos de sombra, zorros, todos quietos esperando su orden, mientras que también estaba el Atronach de hielo ahora quieto, sin atacar a nadie. Capítulo 19. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Jon observó a los animales, algunos aún heridos por flechas o daños causados por el Atronach. Empezó a ejecutarlos limpiamente, pues de todas formas no habrían sobrevivido mucho más. También fue a todos los cuerpos y comenzó a absorberlos en su espacio dimensional, ya que le servirían de sustento en los próximos días, y ahora tenía una reserva considerable. Volvió a mirar a un cuervo a cierta distancia.
Esa maldita cosa sigue espiando, murmuró Jon mientras Ygritte miraba con curiosidad. Esta vez, Jon no tomó el arco de Ygritte. En su lugar, conjuró su magia de conjuración, y un arco espectral apareció en su mano. Apuntó al cuervo desde lejos y disparó la flecha. El cuervo había empezado a volar al verlo apuntar, pero Jon, un hombre experimentado para quien un cuervo no era nada, calculó su trayectoria y lanzó su flecha, impactándolo en el aire mientras intentaba escapar. La flecha espectral atravesó al cuervo, haciéndolo caer inerte al suelo. Espera, ¿sabes crear un arco? Ayer rompiste el mío, dijo insatisfecha, como si todo lo que Jon había hecho hasta ahora fuera normal y estuviera molesta por haber perdido su último arco y tener que conseguir otro de la tribu. No te quejes. No quería demostrar estas habilidades delante de tanta gente. Ahora necesitamos un lugar para descansar, dijo Jon, mirando a los animales que esperaban su orden. Recorran la zona. Si aparece un cuervo o un animal controlado, atáquenlos, ordenó Jon. Su control no disminuiría hasta que usara otro grito, para poder mantenerlos como sus guardias durante la noche. Vio a todos los animales dispersarse por el bosque para rodearlos. Su atención volvió a la chica pelirroja. Vamos, tenemos que encontrar un lugar, dijo, y ella asintió. No tardaron mucho en encontrar un lugar más adelante, a mayor altura, donde Jon colocaba sus objetos en el espacio dimensional. Haces cosas tan increíbles, no me extraña que te acuestes con Luz y Sibal a la vez. Ygritte habló sin vergüenza alguna. Después de todo, era directa. Jon podía negarlo, pero no dijo nada. Después de todo, ¿por qué perdería su tiempo en algo trivial como intentar negar algo así? Estaba más concentrado en preparar la cena. ¿Quieres comerte otro zorro?, preguntó Jon mientras sacaba otro cadáver de su espacio y lo preparaba para cocinar. Mientras Ygritte asintió, ayudándolo en algunas cosas para ayudarlo mientras limpiaba algunos de los cadáveres mientras él preparaba el fuego. Preparó la comida y el sol comenzó a ponerse en el horizonte mientras la fogata comenzaba a ser su única iluminación esa noche. Durante la noche, hubo otro ataque de animales, pero sus propios animales lucharon contra los enemigos que los rodeaban, sin dejar a ninguno con vida mientras los sonidos de los animales resonaban durante toda la noche. Jon empezó a convocar a Tronachs para que patrullaran el campamento. ¿Estaremos a salvo?, preguntó Ygritte con cierto temor en la voz. Después de todo, no todos los días un grupo de animales asesinos intenta atacarlos mientras duermen. Va a ser una noche larga, pero estaremos bien. Intenta ignorar los gritos de los animales y trata de dormir, aconsejó Jon. Entró en la tienda un rato después, e Ygritte lo siguió. Jon se acostó en su cama en el suelo que había preparado, mientras Ygritte hacía lo mismo con la cama a su lado. Se acostó tranquilamente, mientras ella aún lo miraba. Claro que lo sabía, pero terminó ignorándolo, ya que podría no ser sostenible, y no había ambiente para ello, mientras los animales seguían chillando a gritos afuera, en el bosque. Así que lo encontró un poco desanimado. La noche continuó mientras los animales seguían matándose. Parecía que el Warg que los había invocado era persistente y quería matar a Jon a toda costa, y la noche comenzó a pasar, dando paso al amanecer. Con los primeros rayos de sol, Jon abrió los ojos, se desperezó y empezó a levantarse. Ygritte también se despertó con él. Después de todo, no había dormido bien esa noche. Abrió la entrada de la tienda y salió, notando que algunos animales habían superado sus defensas y habían sido asesinados por los Atronachs en llamas, que aún patrullaban la zona. Seguían invocados, alimentados por su magia, que se estaba agotando, pero Jon, como archimago, tenía magia de sobra, así que mantener a todos los Atronachs invocados toda la noche no fue tarea difícil. Así, al ver que todo estaba bien y que parecía que ya no había más animales atacándolos, comenzó a preparar la primera comida de la mañana, mientras Ygritte también salía de la tienda. Sorprendida, observó la escena caótica y le preguntó, ¿murieron todos esos animales? Hizo esta pregunta, ya que ver los cadáveres de animales enemigos allí solo significaba una cosa. No lo he comprobado, pero probablemente sí. Parece que el Warg se esforzó esta noche, pero al final fracasó, dijo Jon, y les preparó algo de comer. Jon e Ygritte estaban comiendo, hasta que Jon volvió a notar algo y conjuró otro arco, disparándole a un cuervo que apareció de nuevo para espiarlos. Esta cosa es persistente, dijo Ygritte con tono de insatisfacción. Jon no comentó mucho sobre el comentario de Ygritte y su mirada volvió a los animales muertos. Deberíamos quemar más animales, pero no tenemos tiempo para eso, dijo Jon, ya que el lugar estaba lleno de cadáveres y no quería pasar todo el día reuniéndolos para la cremación.
No podemos quemarlos, pero al menos puedo hacer algo, dijo, y miró a los atronaches que danzaban por el campamento. Registren todos los cadáveres de la zona y quémenlos todos. Las criaturas asintieron mientras giraban en el aire y corrían por la zona, creando líneas de fuego en el suelo y la nieve. ¿Hasta dónde llegaremos en este viaje?, preguntó Ygritte con curiosidad. Jon suspiró y miró su línea de luz con clarividencia. Todavía no lo sé. Al fin y al cabo, solo seguimos un rastro, pero no debería ser muy lejano. Al fin y al cabo, parece que los poderes de este warg aumentan a medida que nos acercamos, concluyó Jon. Al fin y al cabo, nunca fue atacado por animales en el campamento de Mance, solo lo espiaron. Después del desayuno, empezó a empacar sus cosas y a guardarlas de nuevo en el espacio dimensional antes de continuar su viaje. Las demás invocaciones habían cumplido su tarea y desaparecieron, regresando a Oblivion. Vámonos, dijo Jon, y emprendieron el camino de nuevo hacia el oeste. El resto del día transcurrió en paz, e Ygritte, siempre haciendo preguntas sobre cosas que podía imaginar con su limitada experiencia, quería saber más sobre el lugar que él decía ser de antes de llegar al verdadero norte, que luego supo que era Skyrim. ¿Así que eras padre allí? Dudo que hubiera mujeres que no quisieran que los robaras, dijo ella al pasar junto a un árbol caído. Allí no usamos ese término, Jon rió. Pero sí, tuve muchos amantes, pero nunca nada más serio. Aunque muchos querían casarse, yo no podía hacerlo en ese momento. Mi vida siempre fue demasiado agitada y peligrosa en esas tierras. Jon admitió que Alduin, dioses, demonios, monstruos, animales, guerras, bandidos, hombres lobo, vampiros, talmor, mazmorras, peligros naturales e incluso otro sangre de dragón eran sus constantes peligros, pero al final, los venció a todos. Entonces, ¿no eres padre?, preguntó ella, corriendo a su lado para no quedarse atrás mientras le planteaba esa pregunta. No, no soy padre, dijo Jon mientras caminaba a su lado sin mirar a la niña. Pero adopté a 2 niñas hace un tiempo. Las dejé con amigos de confianza, con la esperanza de que tuvieran una vida feliz. Jon dijo con sinceridad mientras miraba al cielo. Después de todo, Skyrim ya no era su hogar. Ya veo. ¿Pero piensas en ser padre algún día?, preguntó de nuevo. Claro. Creo que todos los hombres lo piensan. Todos quieren dejar su herencia genética, dijo Jon antes de continuar. Aunque hace muchos años nunca quise eso. Pero cambié de opinión al ver cómo es el mundo en realidad, concluyó. Ya veo, dijo cuando llegaron a una fisura en el suelo, que era mucho más grande que 3 metros. ¿Podemos cruzar esto?, preguntó Ygritte, mirando desconcertada el enorme agujero cuyo fondo no podía ver mientras intentaba mirar dentro de puntillas. Sus pies resbalaron con el repentino desmoronamiento del borde, mientras que Jon la sujetó rápidamente antes de que cayera. Con un grito, se encontró de nuevo en tierra firme. Ten cuidado, dijo con una sonrisa mientras ella lo miraba desconcertada. Gracias, fue todo lo que dijo. Ahora cruzaremos, solo agárrate fuerte, dijo Jon mientras se acercaba nuevamente a ella y la tomaba por la cintura, sorprendiéndola una vez más con sus acciones. ¿Qué estás haciendo?, No tuvo tiempo de terminar, ya que Jon saltaba de un lado a otro, sin parecer una maniobra normal, saltando más de 3 metros, lo que ningún humano podría hacer. Listo. Continuemos, dijo Jon, y ella todavía se sentía aturdida, pero lo siguió. Continuaron y Jon no pudo evitar mirar con interés esa fisura que rodeaba el área. Hay algunas fisuras en las placas tectónicas en esta zona, murmuró. ¿Qué?, preguntó Ygritte, curiosa por la nueva palabra. Olvídalo, nadie aquí sabe de qué hablo, dijo Jon, sabiendo que Poniente no era el lugar más desarrollado para saber de estas cosas. No insistió en el tema y volvió a hablar de Skyrim, donde estaba Jon. Cuéntame más sobre ese lugar donde estuviste, preguntó todavía con curiosidad. Jon empezó a hablar. Mi vida en Skyrim era bastante agitada, podría decirse, dijo. Básicamente, era matar, matar y matar. Apenas tenía tiempo para mí ni para una vida tranquila, dijo. Ygritte no dijo nada y esperó a que continuara. ¿Sabes? Cuando pensé que mi vida finalmente se calmaría en ese lugar, Jon hizo una pausa y continuó, algo sucedió, y vine aquí, a este mismo lugar, porque me contaron información muy interesante. Al ver que mi vida era solo una mentira, vine buscando venganza, dijo Jon con sinceridad. No era un buen samaritano, el sangre de dragón, y nunca fue una persona altruista. Simplemente es una persona normal, con ambiciones y sentimientos diversos por cada cosa.
Quería vengarse y dar descanso al alma de su madre, algo que siempre quiso saber en su infancia. Y sabía que, si quería seguir adelante, tendría que hacerlo. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó. Respiró hondo y la miró. Matar, matar y matar. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Jon no era deshonesto. De verdad iba a vengar a todos sus enemigos. Siguieron su camino hasta que de repente encontraron algo interesante. Vio una zona con géiseres. Parecía que su teoría sobre las fisuras en la tierra era correcta, y seguramente había lava bajo tierra. Jon, al saberlo, intentó rápidamente buscar un lago o algo así. Después de todo, necesitaba darse un buen baño. ¿Qué estás haciendo?, preguntó curiosa. Busco un lugar para bañarme, dijo mientras miraba a su alrededor, pero solo dejó de buscar al encontrar una fisura y una especie de roca. Vio humo saliendo del agujero y asintió satisfecho. Ven conmigo, dijo, y la chica lo siguió. Al acercarse al lugar, levantó la mano e intentó abrir la fisura, pero sin éxito. Al ver el pequeño agujero por el que salía humo y el sonido del agua en su interior, supo que ese lugar era perfecto. Entonces, levantó la mano antes de volverse hacia la chica. Atrás. Ella asintió y se apartó justo cuando Jon estaba a punto de golpear la roca. Auge. Su puñetazo produjo un sonido rocoso a medida que las fisuras comenzaron a extenderse, sorprendiendo a Ygritte, al ver la roca reaccionar de esa manera ante sus puños. Jon continuó golpeando, y más fisuras comenzaron a extenderse, comenzando a romper el lugar. No tardó mucho en finalmente abrir un gran paso mientras las rocas caían al suelo y Jon sonrió ante eso. Vamos. Me gustaría relajarme un poco, dijo Jon, al darse cuenta de que, por primera vez en este mundo, se daría un baño decente. Y Ygritte lo siguió. Entonces entraron en la cueva. Capítulo 20. Punto de vista en tercera persona. En algún lugar del norte. Jon e Ygritte entraron en la cueva mientras la oscuridad comenzaba a envolverlo todo. Al ver esto, Jon abrió y cerró la mano, creando un mago de luz. El hechizo brilló rápidamente, flotando en el aire sobre la cabeza de Jon, iluminando todo el lugar. Ahora con el lugar iluminado y visible, Ygritte no pudo evitar exclamar: «Esto es increíble». Sorprendida, miró hacia el techo lleno de rocas de estalactitas, goteando en el lugar, y el sonido del agua corriendo frente a ellos, aunque aún fuera de vista. «Parece que hemos encontrado una gruta oculta», dijo Jon satisfecho, antes de avanzar e intentar encontrar de dónde provenía el flujo de agua. El lugar estaba lleno de vapor. ¿Qué es esto? Nunca había visto esto. Está cálido, dijo Ygritte, sorprendida por el vapor, y Jon siguió avanzando hasta que encontraron un gran lago con una pequeña cascada que salía del fondo de las grietas de las rocas, rodeando todo el lugar. Parece que por fin hemos encontrado un sitio ideal, dijo Jon con calma, con satisfacción en el tono, mientras se estiraba. Voy a darme un baño. Espero que no te importe, dijo mientras empezaba a quitarse la ropa, sin importarle que Ygritte lo observara. Sin perder tiempo, se metió al agua con suavidad y volvió a la superficie, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Lo necesitaba, comentó, y pareció sorprendido al ver a Ygritte acercarse también al lago, entrando con una expresión de deleite. Ella entró al agua con suavidad, a diferencia de él, que era más directo. ¡Qué bien! Nunca había sentido agua tan caliente, comentó, mirando a Jon con una sonrisa. Jon le devolvió una media sonrisa, sin dejar de mirarla. Pronto se acercaron, y comenzaron a besarse con ternura. Después de todo, estaban solos, relajados, y la intimidad del lugar lo propiciaba. Jon le acarició la espalda bajo el agua y rozó su cuello con los labios mientras Ygritte suspiraba. Se miraron intensamente, y ella le susurró: «Tómame como tuya, Jon Nieve», antes de volver a besarlo. Él respondió, recorriendo con suavidad su figura, y ella se estremeció con sus caricias. Ambos se dejaron llevar por el momento, acercándose a una zona más cómoda entre las rocas. Allí, Jon comenzó a besarla más profundamente, acariciándola con delicadeza mientras ella cerraba los ojos, dejándose llevar por las sensaciones. «¿Qué haces?», murmuró con un suspiro, antes de contener un gemido suave. Las sensaciones nuevas la abrumaban, y sus respiraciones entrecortadas llenaban el espacio. En pocos minutos, Ygritte expresó su emoción de forma incontrolable. Un sonido escapó de sus labios y resonó en la cueva. «¿Qué fue eso?», dijo con una sonrisa nerviosa, y Jon le devolvió una mirada tranquila. «Llegaste más rápido de lo que imaginaba», bromeó, mientras volvía a besarla. Ella respondió con intensidad, atrayéndolo hacia sí con pasión.
Ygritte lo abrazó con fuerza, guiándolo con movimientos naturales. Se entendían sin palabras, y él respondió con suavidad, procurando no lastimarla. Aunque el momento fue intenso, ella se dejó llevar, adaptándose poco a poco al ritmo que compartían. Los minutos pasaron entre caricias, suspiros y susurros. Finalmente, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y él sintió cómo se aferraba a él. Al poco, también encontró su propio alivio, y ambos permanecieron abrazados por un instante de calma. ¿Ya estás cansada?, preguntó Jon con una sonrisa. Ygritte lo miró, divertida. Claro que no sabes nada, Jon Nieve, dijo con picardía, antes de empujarlo hacia el agua nuevamente. Ahora desde este lado, dijo con una sonrisa traviesa, cambiando de posición. Jon obedeció, manteniéndose siempre atento a sus gestos, y la abrazó por detrás, moviéndose con cuidado. Ella respondió con un suspiro profundo, dejándose llevar por el momento. No había vergüenza entre ellos, solo confianza. Después de un rato, se recostaron juntos sobre la roca. Ygritte se acomodó sobre el pecho de Jon, buscando descanso. Estoy tan cansada, murmuró, cerrando los ojos por un momento. Jon acarició su espalda con ternura. Descansemos aquí hoy. Mañana continuamos. Dudo que Warg sepa que estamos aquí. De todos modos, congelaré la entrada para asegurarnos, dijo, levantándose con cuidado mientras ella se acomodaba, ya somnolienta. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.